Pues hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos una vez más debatiendo. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Baby Solís de Obras de Arte Comentadas. Bienvenida, Baby. Y a los contertulios habituales como Rafael López Borrego, el doctor Soriano y Fernando Castro, con el que estuve también ayer debatiendo hasta las tantas, que acabamos de... Yo tengo un poco de ojeras, yo creo que del... Porque luego no me pude dormir pronto, ¿eh? Hasta las 3:30 o así no me acosté y hoy no he dormido siesta. O sea que hoy voy a estar un pelín espeso. Vale, el tema de debate de hoy es el siguiente. Para la gente que no haya visto mi Instagram, donde ya he hecho preguntas para ver qué opinaban las personas que me siguen, hay un artista que se llama Baltus, es muy conocido, probablemente muchas personas lo conoceréis, que tiene unas obras en las que de alguna manera ha retratado a niñas de una manera muy erótica, muy sugestiva. Y eso nos lleva a un debate que de hecho está muy enraizado con otros debates que hemos tenido en el pasado, también relacionados con el pasado colonizador, con el franquismo, etcétera, con todas las obras de arte que de algún modo en su contexto estaban justificadas, pero en el contexto actual quizá no se ven con los mismos ojos. Creo que es el caso un poco de Baltus. En el punto en el que estamos hoy día, a nivel social, a nivel como masa crítica, unas obras que en las que están retratando niñas en esas posiciones eróticas, que son como muy sugerentes. Luego, en un momento dado, en medio del debate, quizá añada unas imágenes para que la gente pueda ver un poco de lo que estamos hablando. ¿Eso es vigente o no es vigente? Porque si es vigente, sería vigente también si, por ejemplo, estamos hablando de racismo, si estamos hablando de, yo qué sé, de cualquiera de las abominaciones que hoy día están mal consideradas. Si queréis, lo que hago es que dejar que Baby Solís, que fue un poco la que abrió este melón en su Instagram, sea la que abra el debate y a partir de ahí empezamos a degüello cada cual con su posición. A ver en qué postura está cada uno, que estoy un poco intrigado. Pues nada, Baby, todo tuyo. Sí, bueno, hola a todas las personas que nos están escuchando, hola a los tertulios. El tema de Baltus en realidad no es nuevo, creo que hay que comenzar diciendo eso, porque fue algo que llamó mucho la atención en el 2017, que fue cuando tenía esta pieza expuesta en el Museo Met. La pieza se llama Teresa Soñando y, como describió brevemente Rayitos, pues es una niña que era hija de su vecina o de una persona cercana al pintor, que tenía de entre 10 y 13 años cuando fue retratada, se le ve la ropa interior, tiene las piernas abiertas, y una mujer sacó una petición que firmaron varias personas en internet, más de 10,000 personas, para que el Met retirara la obra. Este tema, bueno, 2017, pues ya fue hace unos años, pero sigue estando presente al punto que a mí alguien me lo volvió a preguntar y Rayito hizo esa pregunta en el Instagram de Obras de Arte Comentadas y así es como terminamos aquí. Entonces, bueno, ese es como el caso muy en específico, pero por supuesto esto puede aplicar para un montón de obras, para las Hmm. obras, no sé, de Gauguin, las obras de Degas también, ¿no? Que pinta también a bailarinas pequeñas, un sinfín de casos. Entonces, creo que de título mencionamos a Baltus, pero podemos abrirnos, ¿no? A hablar de un montón de Hmm. obras. Y me gustaría, esta es como la contextualización de cómo nace Hmm. este tema. Y pues ya me gustaría como plantear un poco mi postura. Yo creo que retirar una obra de un museo, pues muchas veces puede verse como un acto de censura, pero en tiempos recientes yo creo que la motivación para hablar de estas retiradas de obras, creo que la motivación ha sido otra. Creo que corresponde más a la pregunta, ¿qué hacemos con el arte que hoy nos parece moralmente condenable? Por ejemplo, ya dijimos las pinturas de Baltus o el mural de El Tate, que eso sí fue un caso más reciente, fue de finales del año pasado, que mostraba un niño esclavizado con una cadena, una correa, como si fuera un animal, y atrás de él venía una pareja blanca montando a caballo, muy feliz, y yo creo que una salida muy sencilla es la de despreciar todas estas discusiones pensando que
son solamente intentos ramplones de censura o que la única cosa que hay detrás de ellas es mojigatería. Y pues yo creo que no, ¿no? Dado el momento social, el momento histórico en el que estamos, pues es totalmente comprensible que existan todas estas preguntas. Yo no las despreciaría como insustanciales o como de personas ofendidas o personas asustadas, ¿no? Y también creo que no tienen una respuesta tan sencilla como muchas veces nos gustaría pensar. Por ejemplo, en el caso de la pintura Teresa Soñando, que es la que inició este debate, la denunciante, ella sí planteaba dos opciones: removerla o que el museo diera más contexto. Y pues bueno, creo que cuando pedimos remover una obra es porque de cierta manera pensamos que solamente puede tener un valor, un significado, una interpretación, o reducimos únicamente a la pieza a el contenido que consideramos problemático. Por ejemplo, el cuadrado negro sobre blanco de Malevich. Ahora sabemos que debajo de las capas de pintura está la inscripción "dos negros peleando en una cueva", que pues claro, suena totalmente racista, pero está remitiendo a una caricatura de Alphonse Allais, y esa caricatura también era un rectángulo negro, tal cual. Y cuando se pide que no se exhiban más estas obras, siento que es desdeñar otros aspectos que pueden ser relevantes de la obra, como por ejemplo su relación con el resto de la pintura suprematista, o su relación con el arte no descriptivo en sí, ¿no? Que se considera Malevich uno de los pioneros en este tema. Y aunque obviamente, y dado el clima político, entiendo que ahorita pareciera más importante que los méritos artísticos de una pieza, que creo, perdón, quería decir, creo que ahorita plantear las cuestiones éticas de las obras nos pareciera más importante incluso que hablar de los méritos artísticos de la pieza, o de su composición, o de cómo se inserta en la historia del arte. Incluso nos parece más interesante analizar esto, ¿no? Si Malevich es racista o no, que los planteamientos filosóficos o reflexivos del propio Malevich, porque sabíamos que él escribía de arte, escribió el Manifiesto Suprematista. Y pues ahora esas son cuestiones que quizás yo veo que gran parte de la audiencia ya no se enfoca tanto en ellas, y les importa más esto que mencionaba, ¿no? De ¿es racista o no? ¿Se realizó en condiciones éticas o no? Y en ese sentido, y con esto ya cierro porque siento que me extendí muchísimo, No, no, en este tranquila. sentido, yo sí me pregunto si lo estético o lo artístico en algún momento van a dejar de ser incluso categorías para pensar las obras, y ya solamente vamos a evaluarlas o pensarlas en términos morales. Y pues no es una queja, ¿verdad? Ni una negación a considerar esto, nada más es una pregunta, ¿no? Por si alguien quisiera contestarla y continuar el debate. Vale, pues ¿qué? Hacemos el orden habitual, si os parece. Pues Fernando, te ha tocado. Bueno, pues antes de empezar, querría también, como tú hiciste, darle la bienvenida a Baby a participar en este debate. Es la primera vez que está. Yo tuve el enorme placer ya de charlar con ella y conocerla con compañeros suyos hace un tiempo en un debate que se hizo sobre crítica de arte, en el que participó además mi amigo desde hace muchos años, Alberto López Cuenca. Y me parece interesante lo que acaba de plantear, es decir, que ha abierto muchos temas, y yendo al último de todos ellos, para luego, voy a hacer una primera intervención breve, aunque no sea mi tradición habitual. El último tema, que es el de en qué medida se está introduciendo cada vez más en el contexto del debate artístico consideraciones de carácter ético, moral, político, racial o contextual frente a consideraciones estéticas, o vamos a llamarla formales, o de un análisis formal o estructural de la obra. Yo creo que sería ahí fundamental como hacer una especie de paso atrás, sobre todo para pensar
qué es lo que consideramos estético cuando hablamos de un análisis estético y qué es lo que entendemos que es ético cuando hablamos de un análisis ético. Sobre esas cuestiones, seguramente en este debate solamente las vamos a ver como un horizonte, pero muchas de las cosas que digamos van a tener que ver con la perspectiva desde la que entendemos que se evalúan las obras de arte y también cuál es el sentido incluso que hoy tiene el museo en la definición de un museo, si tienen una voluntad patrimonial, pedagógica, educativa, crítica, es decir, cómo el propio museo revisa el patrimonio que atesora y cómo se reconsidera incluso lo que se ha llamado el canon. Es decir, cómo la propia revisión del canon, que es un debate largo desde el final del siglo XX, tiene que ver con la apertura y con la aparición de nuevos posicionamientos como son los feministas, los desconstructivistas, los multiculturales, los postcoloniales, los decoloniales, es decir, cómo todo ello llevó por un lado a reposicionarse a los defensores como Harold Bloom, por ejemplo, del canon occidental, que consideraban que solo era occidental, y los que defendían que era necesario, como proponía, por ejemplo, Gayatri Spivak, dar voz al subalterno. Bueno, ese es un debate que tiene que ver no solo con la política, sino también con las condiciones de los textos y con las posibilidades de que tome la palabra el que ha sido reprimido. Por tanto, dicho esto, creo que hoy nos encontramos, y antes de empezar ha sido bien interesante el debate que teníamos sobre cómo se titulaba la propia mesa, que esto es una cosa que creo que aunque está off the record, ¿no? Pero sí es bueno, y es que nunca habíamos tenido dudas sobre cómo se titula un encuentro nuestro, y en esta ocasión hemos estado en un mar de dudas y hemos tenido un montón de palabras y dudábamos si esas palabras que íbamos a poner condicionarían el debate, no solamente si lo condicionarían, sino si sería el debate censurado o cancelado por YouTube o cancelado por Internet por el título que tuviera. Es decir, la precondición, antes de empezar el debate, ya estábamos dentro de una, vamos a llamar así, jaula de hierro de los tópicos y de los corsés y de los clichés que hoy nos arrojamos sobre nosotros mismos en una especie de pérdida de margen de maniobra que nos impide muchas veces posicionarnos políticamente, incluso con respecto a cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones anticanónicas. Cuando manejábamos palabras antes de empezar como infamia, perversidad, cochinada, marranada, es decir, todas las que hemos dicho, que parece que yo al pronunciarlas estuviera haciendo el famoso juego del caca, culo, pedo, pis, nos dábamos cuenta que hay un efecto que se produce ahora que es lo que se llama la censura preventiva del auditorio. Es decir, ya no es que te censuren ni que tengas miedo a que te censuren, sino que tú te censuras antes de que te censuren. Lo que Soriano proponía, que me parecía fundamental, y el título ese es el mejor, cancelación, es que nos encontramos en la cultura de la cancelación. Sobre esta cuestión hay muchísimos debates y es que hay ya cada vez más bibliografía. De hecho, hay un programa en la televisión pública española, Gen Place, en el que se habló sobre cancelación y censura, en el que participaron incluso youtubers que han pasado por procesos de enorme cancelación, hasta participó mi propio hijo Ernesto, que también ha tenido procesos de haterismo y de cancelación muy fuertes, y hablaba allí un youtuber de cómo, bueno, es de estos gamers, etcétera, que además fue el que hizo el primer Periscope en el Thyssen-Bornemisza, donde, por cierto, se presentó la exposición de Balthus, y este tipo hablaba de cómo una serie de movidas que tuvo con trabajadores y gente que colaboraba en su canal de YouTube, más bien mercenarios o gente, bueno, vamos a decir ghostwriter, o como se los llama negros, que nadie se acuerda ya de llamar negro al ghostwriter, es decir, al que hace el trabajo de tapadillo para otro, para que otro figure, pues este tipo hablaba de cómo a él ese proceso de cancelación no solo le arruinó la vida, sino que le ha llevado al borde de la depresión absoluta, porque hoy en día, como entres en un proceso de lo que llama Soto y Bas, arden las redes, como las redes ardan contra ti, la tienes clara, ¿eh? Y te puedes ver envuelto en una de esas situaciones sin verlas ni quererlas, no por un patinazo, ni por un lapsus freudiano, sino hasta por una mala interpretación que se produzca. Dicho esto, yo creo que hoy, y volvería sobre ello, lo fundamental es que no hay, me parece a mí, otro campo estético, y esto lo digo tantas veces que debo parecer ya un predicador barato o uno que hace una homilía, no hay campo estético que no tenga que ver con una estructura ético-política. Pero es que, por ejemplo, si nosotros entendemos que lo estético, quien lo define con más precisión, tal vez sea Immanuel Kant, pues aquí Immanuel Kant hace la crítica a la facultad de juzgar después de la crítica de la razón pura, donde ya se habla de la estética trascendental, después de escribir una crítica de la razón práctica. Es decir, no hay nula ética sin estética. Ese adagio latino, nunca ética sin estética, es que no hay ética sin estética, ni al revés. Porque es que ya en Platón, que Platón no tiene una estética, ni siquiera tiene la noción, tampoco tiene la noción de arte, tiene la de tecné, ya Platón
actúa y piensa en torno a la poesía y en torno al teatro y en torno a la música a partir de la cuestión de los efectos políticos del arte. Es más, siempre lo digo, el comienzo de la teoría del arte platónica es una censura, porque Platón quiere echar al poeta de la ciudad. Es decir, que la primera, diríamos nosotros, gran cancelación es la cancelación del poeta, de la música, de la poesía mitológica, de los aedos en la cultura griega. Por tanto, toda la historia del arte es una historia de las fricciones entre el campo simbólico, el político, el ético y el cultural y el cognoscitivo. Es decir, es una fricción continua en la que se tiene un temor al poder seductor del arte. Tú has dicho una cosa que me gustaba, Rayitox, no sé si consciente o inconsciente, eran obras muy sugerentes, ¿no? Hablabas de las de Balthus, muy sugerentes. Decías eso como un eufemismo. Lo que querías decir en realidad es que eran obras perversas, que se consideran que era una marranada, que allí que eran de un erotismo inaceptable. Dicho eso, y establecido este marco un poco confuso que he establecido, es decir, que creo que cuando se dice vamos a ir perdiendo el análisis estético de las obras para hacer solo un análisis ético, es que un análisis ético de las obras tendrá que ser estético. Incluso cuando Jacques Rancière se opone al devenir ético de la estética, sabe que es que hay un enjuiciamiento político del arte, desde Diderot hasta hoy. ¿Qué va a haber sino eso? Es decir, que todos estos comportamientos son comportamientos de reacciones políticas al efecto que producen las artes y a la forma en la que los sujetos las interpretan. Porque el escándalo y la perversidad está en la mirada del que lo contempla, no en la propia obra. Y dicho esto, a mí, Balthus es un autor, tengo que decirlo de entrada, es uno de los autores que más me interesan de la pintura moderna, pero por una razón, porque es el hermano de Pierre Klossowski. Solamente por eso. Es decir, solamente, aunque no hubiese pintado ninguna obra, por ser el hermano de quien era, ya me parece uno de los mejores, una de las figuras más interesantes. Balthus pertenece, por eso me he puesto mi disfraz de león, para hoy estar con el corazón, porque es un disfraz de león, ¿no? Me he puesto el disfraz de león para echarle hoy todo lo que pueda, para defender que Balthus, Klossowski, René Klossowski, Stanislas Klossowski de Rola, Rainer Maria Rilke, Lou Andreas Salomé, todo lo que rodea a Balthus pertenece tal vez a uno de los momentos más interesantes de la historia de la cultura y son ese magma, Lou Andreas Salomé, amante del padrastro del propio Balthus, Rilke escribiendo las cartas a un joven poeta, Balthus haciendo el cuadro Thérèse, etcétera, etcétera. Es decir, me parece un pintor fascinante. Que sencillamente ahora aparezcan estas polémicas, cuando uno lee la noticia del comienzo de la reclamación contra el cuadro en el Metropolitan, es realmente bastante patético, ¿no? Bastante penosa la propia reclamación. Cuando uno lo lee, hasta incluso como en Madrid veníamos como somos tan seguidistas, a hacer la misma polémica, una polémica que venía como rodada y ya de un desgastado que daba hasta pena ver cómo estaba la polémica. Pero vamos a ver, en ese cuadro, que luego lo vas a tener que poner para que lo podamos comentar, ¿no? Como la página de Baby, ¿no? Obras comentadas. Cuando pongas la imagen, vamos a ver que ahí solamente hay un elemento perverso, que es el gato. Todo lo demás carece de perversidad. Lo más preocupante es el gato. Ese gato que está ahí abajo chupando el plato, ese gato es de una perversidad enorme, porque ese gato es el nieto del gato de la Olimpia. Y ese gato viene ahí con muy mala leche, y es más, no sabemos si está chupando leche o que ha comido el puto gato, y ese gato es de mala sangre. Eso es lo más perverso del cuadro. Y todos los defensores del perro, entre los que yo me encuentro, deberían perseguir y demandar a Balthus por meter ese gato en ese cuadro y por pintar por detrás un jarrón tan mal pintado y un paño que por detrás, que es un paño que es la abominación de la pintura. Por tanto, ese cuadro, el concreto, deberían haberlo quemado por culpa del gato, pero por la posición de las piernas, la posición, o sea, lo que se persigue, ahí termino, dije que va a ser breve, no lo soy nunca, lo que ahí se perseguía no era Balthus, se perseguía el sueño del arte. Es un cuadro sobre el sueño, es un cuadro sobre la ensoñación. Nuestra cultura es una cultura de la cancelación de los sueños y persigue a la gente que sueña y persigue a la gente que inventa un mundo de ensoñación. Por tanto, está muy bien que lo persigan y es más, creo que el sueño que persiguen ahí es un sueño de las mujeres, es decir, persiguen el sueño de las mujeres. Y no seré yo quien tenga que defenderlo, pero sacaré a la colación feministas para ese no es. No sé, ¿cómo se llama la pieza?
El que tienes, el devuelve Baltus, el enigmático pintor, es ese de Es ahí. el que tienes ahí al lado, ese, esta. esa. Sí. Ese. Píchale. Sí, a ver, espera. Lo que pasa es que ahí está troceado. Ahí solamente Está troceado, está entero arriba. está entero. Mira, aquí. En esta está. A ver. Ahora. Ahí, mira Joder. el gato, mira el gato. Qué vergüenza. Insoportable. O sea, es más, parece que ha muerto. Ha muerto, le han dado de comer algo venenoso. Dicho eso, creo que la polémica cuando se entra, o sea, cuando aparece el tema Balthus, es un tema, yo creo que se sacó en torno a un cuadro y a un autor, en mi opinión, sumamente equivocado. Creo que además el debate creo que ha sido muy pobre, ¿no? Es decir, el debate en torno a hay con otros asuntos que ha sido más fuerte, ¿no? Con este, está curioso también esto que le ha pasado, ¿no? Que es como análisis, hay incluso ese agujero blanco que está a punto de ser peligroso. Perdón por lo extenso, seré más breve en los siguientes. No, tranquilo. Oye, está muy bien esta pieza, ¿no? Con estos links ahí a cada zona. La muchacha se llama Thérèse Blanchard, era la hija de un camarero vecino de Balthus en París. Fue modelo de pintor entre los 11 y los 14 años. Balthus la pintó por lo menos en 10 ocasiones. Resulta evidente que el pintor ordenó a la niña que cerrara los ojos. O A sea, ver, para ti lo peor es el gato. mira a ver qué dice el gato, que yo no he visto lo que dice el gato. Pincha, El pincha. gato dice, el gato que aparece junto a la niña no es casual. Este animal ha desempeñado siempre un papel muy importante en la vida y obra de Balthus. Está cebado, está a punto de explotar. Bueno, entonces, bueno, no sé el doctor Soriano o Rafa, ¿quién quiere seguir? No tienes el micro, Soriano, ponlo. Ah, sí. Dale tú si quieres, ahora voy yo, no importa, dale. Sí, pues de hecho, Balthus se autorretrata como el rey de los gatos. Es un motivo recurrente y también el gato viene de una tradición iconológica, o sea, es un gato simbólico. Si tú ves una pintura de alguien que conoce de símbolos, el gato nunca es casual. De hecho, si tú ves una pintura de alguien que conozca de historia de la pintura, de iconología, de iconografía, usualmente las cosas no son casuales. Pero en el caso en particular que nos atañe el día de hoy, me parece un asunto complicadísimo, complicadísimo. O sea, no creo que se pueda minimizar la importancia de la discusión alrededor de estas situaciones, porque, entre otras cosas, ilustra el enorme poder cultural de la pintura. O sea, el modo en que la pintura incide en la realidad, la afecta, la escandaliza. Ahora, Balthus, en el caso particular de Balthus, hay mucha correspondencia de Balthus, notas de Balthus, los mismos comentarios de las modelos de Balthus, que muchas de ellas no están escandalizadas, sino hasta alegres. Un caso similar, las hijas de Lucian Freud, que modelaban para él. Hay una entrevista interesantísima donde una de las hijas le pregunta, oye, ¿y no se te hace raro que tu padre te pinte desnuda? Y contesta ella, bueno, mi papá es el mejor pintor del mundo de desnudos, sería ofensivo si no me hubiera pintado a mí, ¿no? Entonces hay como esta relación íntima que se da en círculos muy cercanos en cierta época, mediados del siglo XX para atrás y demás, pero es cierto que es otro contexto. Hace un momento Regitox hablaba de la vigencia, y es que ese es el problema, la vigencia ya no de la obra, sino del sistema alrededor de la obra que propició la obra. Me viene a la mente, por ejemplo, un pintor actual que es Lorca García, que también pinta niñas muy niñas, desnudas, en situaciones de riesgo. Y creo que ahí es donde se tendría que pensar, oye, ¿todavía se vale hacer esto? ¿O se valió en algún momento? Porque aquí también Baby menciona algo interesantísimo en las opciones que da la galería, más contexto o retirar. Y creo que retirar obedece a un pensamiento que llamaría Calinescu de crítica kitsch. ¿Por qué? Porque es menos complicado retirar y censurar al más puro estilo totalitarista que tratar de discutir seriamente sobre el tema, que crear debates más complejos, porque como bien dice Fernando, los debates alrededor siempre se quedan en debates de cartón, siempre se quedan en debates de papel, porque se anteponen pensamientos sobre el feminismo del siglo XXI, que es importantísimo, por otro lado, con pensamientos sobre arte y estética que dicen que no hay que ver la perversión, sino a partir del ojo del que lo mira. Y muchas veces es cierto, pero otras veces no,
Por ejemplo, en el caso de Degas es alguien que ya en su época había cosechado una reputación dudosa, una reputación de alguien que sí explotaba. El caso de Gauguin, que es para mí el más emblemático de esta situación. O sea, Gauguin ya era criticado en su época por artistas, por intelectuales de la Francia de la época, diciendo, oye, Gauguin, como que además de abandonar a su familia, se fue a casar con una niña en Tahití, ¿no? Y creo que es lo que habría que distinguir. Cuando el autor trabaja, yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento se menciona sobre Chagall, que Chagall está pintando un desnudo de su hija debajo de un árbol y el que recupera este momento dice, lo hacía despojado de toda perversión, de toda maldad, era simplemente un artista haciendo su trabajo. Y entonces creo que el punto clave es el contexto en el que se desarrolla, la naturalización de algo que parecía inocente en algún momento, que actualmente no logramos percibirlo, no logramos siquiera conciliar la idea de la inocencia con el desnudo infantil, porque el contexto ha revelado que alrededor de cosas que parecían inocentes hay una gran brutalidad, hay una gran maldad. O sea, hace no mucho se censuraba gente porque hablaban mal de la iglesia y ponían en tela de juicio la relación de los líderes religiosos en las escuelas, y de repente explota el hecho de, bueno, ¿qué crees? Sí pasó, siempre había pasado, se dijo durante muchísimos años, pero tú nunca lo quisiste creer. Y entonces creo que a ese cerrar los ojos, que era muy común hasta finales del siglo XX, se ha opuesto una visión igualmente radical, que es condenar absolutamente todo, la famosa cultura de la cancelación, y todavía no se llega a esa madurez de discernir qué es lo que estamos condenando, qué es lo que estamos debatiendo, porque el gran poder de la opinión colectiva de las redes hace que pierda en gran medida su capacidad crítica. Se alinean bloques, en el caso de los youtubers censurados, de seguidores que dicen no lo hizo, los que dicen sí lo hizo, pero no es para tanto, y los que dicen lo hizo y hay que erradicarlo completamente. Y entonces ese fenómeno que surge sobre todo en las redes se quiere extrapolar a una enorme cantidad de elementos de la realidad, pasando por alto su temporalidad, pasando por alto sus condiciones, como si con borrar el hecho que molesta a estas personas se creara un entorno más saludable. Y la verdad es que lo que se hace en esta gran apertura de ojos es volver a cerrar la mirada a fenómenos que existen. Y yo creo que la palabra clave, insisto, es esta de la vigencia. Se han hecho cosas, se ha pintado lo que se ha pintado. Yo creo que en el caso de Baltus es muy complicado por la misma personalidad y la gente que ha hablado de Baltus y los escritos de Baltus y las historias alrededor de Baltus, que lo plantean como alguien casi asexual de algún modo, no tanto, pero al menos en una actitud así hacia sus modelos, pero que se debería de dar más contexto. Yo tengo la firme idea, a diferencia de lo que alguna vez discutíamos con Fernando Castro, que el contexto es importantísimo para poder observar una obra, ya no desde el ojo del crítico de arte, sino desde el ojo del que ve en la pintura una ventana al pasado. Y entonces lo que se debería de hacer tal vez es ubicar a aquellos pintores que sí tienen una deuda social, insisto, el caso de Gauguin, y algunos otros, y decir, bueno, esto fue una gran innovación en el campo de la estética, del color, de la representación, pero el tipo sí era un maldito, ¿sabes? O sea, esto sí pasó. Y también valorar ese tipo de fenómenos, porque, por ejemplo, en el caso de Picasso, Picasso era un misógino, un machista, lo que quieras, pero nunca llegó a los excesos brutales de violencia de Gauguin. A lo mejor Baltus era un poco pervertido así. No, no hay que decir un poco, hay que decirlo claramente. Hay algún documento que pruebe esto bien, pero nunca llegó a los niveles de violencia. Y también habrá que señalar a aquellos que directamente son señalados por pedofilia, por violación, por violencia, y ahí habría que considerar, ¿vale suficiente su obra como para que algo surgido de esta situación? Porque también hay artistas que tienen estos perversiones, hechos jurídicos y demás, que no se ve en su obra. Y aquí el problema es que hay algunos que su obra se respalda en eso. Y ahí está el problema.
porque no todo agresor va a tener una obra donde haga, ¿cuál es la palabra? Bueno, donde ilustre ese hábito en su obra. Por ahí, igual que pasa con los psicópatas, a lo mejor el pintor más kitsch que pinta animales bonitos y que pinta, no sé, mujeres esculturales y demás, por ahí detrás es una persona peligrosa, es algún tipo violento. Y entonces algo pasa bien curioso en este fenómeno, que creemos que siempre, desde la ignorancia de los que vemos la obra así a la distancia, hay una relación directa entre la obra y el artista, que lo discutíamos en una mesa pasada, y por ahí a lo mejor se nos van personas que no tienen nada que ver su pintura. Y de repente Balthus, que parece muy perverso y tal, él admitía que la clase de guitarra era la única que tenía cierta perversión y que la demás era perversión en los ojos que la mira, pues tendríamos que evaluarlo en razón de estas representaciones ya no se pueden hacer. El contexto es otro. Arrojar elementos culturales como pinturas, como novelas, como películas, no es lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XIX. Hay que tomar en cuenta el contexto en el que te desarrollas, porque se habla mucho de la libertad de las artes siempre y cuando no transgredan la seguridad, la individualidad, el respeto hacia las otras personas. O sea, la vigencia es muy relevante, y yo diría que al mismo tiempo que vamos a revisar a Balthus o a Gauguin o a quien sea, también revisemos qué se está haciendo ahorita, también revisemos algunos artistas que juegan a ser los grandes genios de la pintura y a que puedo pintar lo que sea, y por ahí hay rastros de fenómenos perversos que actualmente podemos identificar y que en el momento no podíamos. O sea, esta idea de contextualizar no es solamente contextualizar la obra, sino contextualizarnos como creadores y también contextualizarnos como público. O sea, yo creo que lo que dice Ellenter es muy relevante. Siempre hay una llamada a la pereza y al hedonismo en la observación de la pintura, pero cuando esa llamada viene desde el creador, ahí es que algo está raro. Cuando un creador te dice, no tomes en cuenta mi discurso, fíjate qué buena técnica tengo, ahí habríamos de ver con especial cuidado qué hay detrás de esto, siento yo. ¿Rafa? Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que yo, no sé, yo como soy más liberal y tal, no soy partidario de prohibir nada. O sea, prohibir es una cosa que no, mi vocabulario normalmente no suele entrar, porque no me parece nada bien. También creo, antes de seguir, que nosotros en nuestra sociedad tenemos la piel excesivamente sensible y que a veces rozamos pues todo lo que tiene que ver con el fanatismo. Y a veces el fanatismo se lleva a extremos que no tienen sentido, en muchos casos con temas que tienen que ver con el arte. Cuando Rayitos me habló del tema, yo inmediatamente pensaba en Sorolla. Y claro, es verdad, lo he comentado antes, y decía, digo, voy a buscar los cuadros de Sorolla que tienen niños desnudos jugando en la playa, niños pequeños de 10, 11 años, que no significan nada, dependen de los ojos con los cuales nosotros los miramos y de la percepción que nosotros tenemos de la imagen. Es decir, la pregunta sería, ¿con qué ojos miramos el arte? ¿Con qué ojos miramos los niños en la playa de 1910 de Sorolla? Pues podemos mirarlos con los ojos de unos niños que están desnudos jugando en la playa y pasándoselo bien, y en la introducción del luminismo que hace Sorolla en la pintura. O los niños de las rocas de 1905 de Sorolla, o es que los tengo apuntados aquí, ahora os digo por qué. El balandrito de 1909 de Sorolla, o los niños en el mar de 1908 de Sorolla, todos exactamente iguales. Es decir, todos pues por el mismo rasero. Pero luego dije, hombre, yo creo que estaría bien buscar algunos artistas contemporáneos que también hayan trabajado el tema y que hayan introducido obras polémicas y que a lo mejor fueran firmes candidatos a ser retirados del museo. Y entonces dije, venga, voy a hacer una lista de los diferentes artistas o algunos artistas contemporáneos que han tratado el tema. Voy a citar
un par de ellos ahora, simplemente, y luego concluyo con una cita de la teoría estética de Adorno que yo creo que podíamos aplicar perfectamente a este tema, o que viene muy bien para el tema, y entonces lo vemos. Cuando yo estaba en el Dados, yo hice una exposición, fui comisario de una exposición de un fotógrafo norteamericano que se llama Charlie White. Charlie White presentó en una exposición que se llamaba Mascarada, en un festival de fotografía, una serie que se llamaba Everything is American, ¿vale? Pues como todo es americano, ¿vale? Todo es americano. Y entonces aquí presentaba una imagen de una niña aproximadamente de unos 13 años o algo así, de la cual se la veía solamente la cara y el busto, hasta aquí, ¿vale? Estaba en esta zona, no tenía ropa, ¿vale? Y después tenía la cara pues toda pintada, ¿vale? Estaba muy pintadita, las mejillas, los labios, la boquita abierta, muy sensual, una boca abierta como las que hacía las vírgenes dolorosas Pedro de Mena, por decir, pero vamos, también era una cosa muy similar o muy parecida. Y además la chica tenía una herida en esta zona que estoy señalando de la cara, más o menos, en esa zona de la cara. Entonces esta pintura quería significar lo siguiente. La pintura se llama Jody y entonces significaba lo siguiente. Resulta que lo que quería representar el artista era a los Estados Unidos de América, ¿vale? Muy joven como nación y con problemas en su interior. Muy atractiva para la gente, porque, bueno, pues un país que puede ser atractivo, pues, por el dinero, por, yo qué sé, por las posibilidades, por las opciones, por el American Dream o lo que queráis. Y después, al mismo tiempo, es un país donde se esconden algunas situaciones que tienen que ver con la violencia y que, bueno, pues nos llevan a ciertas situaciones que serían de guerra o yo qué sé, o de otros problemas o asesinos en serie o cosas que tienen los Estados Unidos que son un poco truculentas, por decirlo de alguna manera. La chica es muy sensual, ¿eh? Muy sensual y está en la línea del cuadro de Balthus. Tiene 13 años, yo creo que debería ser retirada, ¿vale? Digo, si estamos en la misma opción o en la misma onda. Y luego también pensaba, y luego ya os digo, comentamos algunos más, en la obra que presentaron Jake and Dinos Chapman, que eran unos maniquíes que lo que tenían eran, en vez de narices tenían pollas y en vez de bocas tenían agujeros vaginales o anales, como queráis. Entonces estaban todos ahí unidos y tal, eran chavales jóvenes que estaban, o sea, chavales de 10 años, 11 años, 12 años, una cosa así. Y estas figuras, pues ahí estuvieron expuestas en diferentes museos y yo supongo que aludían, bueno, estas obras a lo mejor aludían, bueno, pues no sé, a la permisividad sexual que existía en la juventud de ese momento, mucho mayor que la que podía haber anteriormente. Pero a lo mejor no sé si generaron un escándalo o fueron para retirarse. Tal como lo estamos planteando, no parece que sean unas imágenes que deberían ser observadas por la mayoría de la gente. No digo que las intenciones del artista fueran malas, sino que a lo mejor no deberían ser vistas por todo el público, ¿no? O sea que por ahí, recuerdo otra obra de Soya Azari, que es, Soya Azari era pareja, no sé si seguirán juntos, era pareja de Sirin Nestat, ¿vale? Y también se dedicó al vídeo, había hecho algunas películas, ahí había participado varias veces en el Festival de Tribeca de Nueva York. Y entonces Soya Azari presentó un vídeo muy cortito, que se llama Una habitación con vistas. En una habitación con vistas tienes una pareja que está en un chalet y están viendo la televisión, están viendo una película, comentan la película, ¿vale? Y el marido le dice a la mujer, mira, pues ahora ella se pone a bailar y tal, y ella le contesta y todo esto. Y tienen una ventana detrás. En la ventana de repente aparece corriendo una chica joven, muy joven, nada, no sé, 15, 14, 16 años, una cosa así. Llegan un grupo de chavales, la paran, empiezan a putearla, a empujarla, no sé qué, y cometen una violación. Esto se ve en el vídeo, ¿eh? Quiero decir que se ve, bueno, no es explícito, pero entendéis, ¿no? Mientras la pareja sigue comentando la película y lo que pasa con todo el pasteleo y detrás de ellos está ocurriendo lo otro. Hombre, yo creo que hay otro significado ahí que no tenga que ver con la situación de lo que realmente se está produciendo allí, que es un ataque sexual, en este caso a una menor, que es lo que sucede en el vídeo. ¿Entendéis? Entonces,
Claro, es que tenemos la piel tan sensible a veces que depende con los ojos con los cuales nosotros miramos la obra de arte, ¿vale? Estaba pensando porque habíamos visto nosotros, había visto yo en clase esta semana a Alfonso X el Sabio, y Alfonso X el Sabio tendríamos que dejar de estudiarlo. Es decir, ¿por qué estudiamos a este rey español del siglo XIII? Si se casó con una chica que se llamaba Violante cuando tenía 11 años, y en cuanto la chica menstruó a los 12 años, se acostaron. ¿Me entendéis? Es decir, ¿con qué ojos lo miramos? Pero claro, es que en el siglo XIII la situación es distinta, ¿vale? Es diferente, pero no por eso debemos prohibir el estudio de Alfonso X el Sabio, que no era un buen modelo de comportamiento porque tuvo más de 20 hijos con diferentes amantes. ¿Me entendéis un poco? O sea, que quiero decir que es que a ver dónde nos metemos. Entonces, voy a concluir la primera intervención y así ya conocéis un poco la postura que yo tomo respecto a esto. Citando este texto de la teoría estética de Adorno, que a mí me parece muy bien, habla de la espiritualización de la obra de arte. Dice Adorno, la espiritualización no se consume mediante ideas que el arte proclama, sino mediante la fuerza que el arte impregna. Por eso, lo proscrito, lo prohibido, atrae el ingenio artístico. El arte nuevo no puede seguir manchándose con lo verdadero, con lo bello o con lo bueno. Y a lo mejor, pues estamos hablando de que hay que introducir otros temas, algunos de ellos serán más polémicos o menos polémicos, pero bueno, por ahí estaríamos. Creo que hay un tema aquí que es bastante interesante a la hora de tenerlo en cuenta, y es la diferencia que hay entre sexualidad y sexualización. Mira, os voy a pasar una cosa que he encontrado en Instagram. Bueno, me la han pasado. A ver qué os parece, ¿vale? Mirad, es esto. Ah, sexual contra sexualizada. Sexualidad, el placer propio. Sexualización, el placer de los demás a costa tuya. Mientras vamos viendo esto, pensar en las obras de Balthus, ¿vale? O sea, el placer de los demás a costa tuya. Sexualidad, dos mujeres se besan apasionadamente. Sexualización, un hombre las mira con morbo como si se tratase de un show para su gusto. Un personaje en una película o libro desea acostarse con alguien. Eso es sexualidad. Sexualización, el personaje no tiene más propósito que ser objeto de deseo y estar en escenas sexuales. Sexualidad, una jovencita famosa crece normalmente, comienza a tener parejas y a vestir menos infantil. Sexualización, la prensa cubre su crecimiento en base a su sexualidad, con titulares como "ya es toda una mujer". Bueno, como diría Zizek, and so on, ¿no? Vale. Creo que en la obra de Balthus, más que hablar de sexualidad, estamos hablando de sexualización. O sea, no nos está planteando una pieza desde una posición neutra. Yo creo que es evidente que hay un objetivo sexualizante, o como queráis llamarlo, ¿no? O sea, hay un cierto morbo que es evidente en ese tipo de piezas. Yo, no obstante, no soy partidario de que se prohíban obras como la de Balthus, pero sí que creo que quizás estaría bien, de alguna manera, contextualizar y puntualizar un poco esas piezas desde una mirada actual. Es decir, cuando de repente vemos una obra de arte del siglo que sea, en la cual se está esclavizando a otras personas, ya sea por su género, por su raza o religión, etcétera, estaría muy bien que se aclarara, ¿no? Que en su contexto esto era así, pero que son actitudes, pues, deplorables, que no está bien someter a otras. Es decir, cosas que igual son muy, muy obvias, son muy evidentes, pero que, por ejemplo, en un museo donde pueden acudir en un momento dado niños con la clase, ¿no? Y va ahí el profesor y tal, y de repente se encuentran según qué piezas, pues quizá está bien que haya un poco de pedagogía en ese sentido. O sea, no tanto el prohibirlas como el decir, bueno, entender cuál era el contexto. Cuando, por ejemplo, mencionabas, Rafa, pues a... ¿Quién era? ¿Alfonso qué? Décimo, O el sabio. Alfonso X el Sabio. Vale, pues yo no digo que se deje de estudiar Alfonso X es el Sabio. Quizás simplemente basta remarcar para todos los niños que estén viendo aquello que obviamente eso es una actitud. El casarte con una niña de 11 años y con 12 años desvirgarla, pues que en su momento quizá era lo normal,
porque el trato que había hacia las mujeres era muy peyorativo, porque se consideraba a las mujeres como si fueran mercancías y que era lo que había. Pero que obviamente eso es detestable y que no está bien. Simplemente como contextualizar un poco lo que sucedía y que decir un poco como que gracias a Dios, esa expresión, tío, me suena tan mal, gracias a que hemos avanzado, a que hemos evolucionado como sociedad, ese tipo de actitudes ya no son comunes y se está trabajando para que de alguna manera se erradiquen. Para crear una sociedad donde haya más igualdad, donde este tipo de situaciones no se perpetúen. Bueno, esa es un poco mi posición, ¿vale? Creo que más o menos está bastante clara. O sea, no soy partidario de prohibir, sino simplemente contextualizar. O sea, al lado de la pieza decir, yo qué sé, en el caso de Baltus no sé exactamente cómo lo haría, porque tampoco es. Hay una cosa que ha dicho Castro que me ha hecho pensar y me parece que estoy muy de acuerdo con él. Y es el que el problema no está en la pieza en sí, sino en los ojos de quien la mira. Creo que es algo que habéis comentado, creo que los tres, aparte de Baby, bueno, Baby no sé si he comentado eso, creo que no. Pero bueno, en fin, como decir eso, ¿no? Que quizá también hay que un poco mirar cada uno de nosotros qué tipo de visión estamos teniendo frente a determinadas piezas. Quizá lo sucio no está en la obra en sí, sino en nosotros. Y quizá esa es un poco también la intención de la obra. Confrontar a las personas con sus demonios, con su tipo de perversión, etcétera. Os voy a leer varios comentarios que me han ido llegando, ¿vale? Para dar un poco de voz a la gente que me ha ido escribiendo. Alguien ha dicho, hay público para todo, no creo que se deba censurar este tipo de obras. Claro que sí. Otros sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no censurar? Otros son polémicos también los retratos que hace Tamara de Lempica de su hija erotizándola. Como dicen ustedes en sus debates y algo que comparto, hay que ver la historia de la obra para poder un poco saber, ¿no? Y poder contextualizar. También me han escrito, sí, aporta una visión de la inocencia en un mundo erótico, es filosofía visual sobre la fantasía y el ta. No puedo llegar a leer todo, hay veces que se me corta el texto, pero bueno. Para mí, un ejemplo a replantearse es el caso de Manhattan de Woody Allen, por poner un ejemplo. Creo que con una aclaración del tipo de materia con que se va a encontrar el espectador. Mira, esto es un poco lo que he dicho yo también. A ver, un segundo. Aclaración del tipo de materia con que se va a encontrar el espectador no tendría. Supongo que se le ha cortado aquí el mensaje. Pues sí, mientras las obras no justifiquen tendencias de ese tipo en el autor. Y mira, Signimius Art, a que tuve el gusto de hacer una entrevista hace poco, no deja de ser una expresión artística. Su intención puede que no sea lo que parece, sino, sino la contraria. Por ejemplo, Frusquita también ha dicho, al olvido de la memoria y nos condena a un eterno retorno. Las obras son historia de sus contextos. Cancelar autores, artistas, solo lleva al olvido. Quemamos entonces Lolita de Nabokov y de paso también su adaptación al cine de Kubrick. Bueno, en fin. Marte 5TV dice, al menos en Instagram censuraron obra a César Córdoba, mexicano, por algo similar. Y ya para acabar, os leo un par de mensajes más que me han llegado recientemente, ahora en mensajes de Instagram. Uno dice, si nos ponemos a censurar, tendríamos que retirar obras de los 80 consagradas, como las de David Salle, o el gran Eric Fischel, o el cochinote de Mike Kelly, hasta llegar a Degas. Cada vez vamos hacia una moral más cerrada. No deberíamos permitir convertir la cultura en una extensión de Facebook. A mí Facebook me ha censurado la foto de portada de House of the Holy de Led Zeppelin por este tema. Patético. Me parece que es una postura bastante clara. Gato Cosmonauta, al que ahora también le quiero agradecer por el superchat que ha hecho, dice, la infancia tiene su propio erotismo, es bonito. Otra cosa es que no nos pertenezca a los adultos ese erotismo, pero de ahí a ofenderse o retirarlas, la palabra perro no muerde, en fin. Bueno, en fin, creo que hay opiniones bastante encontradas, hay gente que bastante a favor, gente bastante en contra, personas que defienden un poco lo que digo, que quizá lo que habría que hacer es contextualizar. Y ya sin más, antes de dar paso a Baby Solís, gracias a toda la gente que estáis comentando en el chat. Luego, en un momento dado, pues iremos viendo si hay tiempo para poder leeros.
agradecer a todas las personas que vayáis dejando superchats también y que ayudan a poder mantener el canal. Baby Solís, ¿tú qué opinas de todo lo que hemos dicho hasta ahora? Hubo algo que creo que los cuatro mencionaron, y aquí creo que sí, yo no estoy para nada de acuerdo. Fue algo así como que la perversidad o la marranada o la cochinada estaba en la mirada de quien veía la obra, y creo que incluso en los comentarios había gente que decía eso, pero también vi uno que decía, y se me hace una muy buena pregunta, ¿y qué pasa cuando las miradas confluyen? O sea, entonces todas las personas somos unas, somos unas puercas por estar viendo esto. A mí lo que no me gusta para nada de este argumento, no digo que ustedes, definitivamente ustedes no, pero en muchas ocasiones yo lo he visto para rechazar incluso o negarse a hablar de ciertas cosas racistas, y es así como, no, es que ese no, el comentario no fue racista, no, es que tú lo tomaste así, ¿no? O es que tú te ofendiste. Y yo creo que sí hay códigos que culturalmente compartimos, por ejemplo, la ropa interior, no sé, las piernas abiertas y que se vea la ropa interior de alguien, yo creo que sí podríamos convenir en que es una imagen que puede ser erótica, aun si tú en particular, no sé, no la encuentras particularmente excitante, pero sabemos que hay códigos compartidos, y que a alguien se le vea la ropa interior y tenga las piernas abiertas. Creo que sí podríamos convenir en que se podría prestar para pues una situación erótica. Entonces no creo que sea tan sencillo así como es que la perversidad solamente está en la mirada de quien ve, ¿no? Pues porque hay códigos que compartimos, pero también creo que obviamente, y esto sí lo mencionaron todos ustedes, sí, cada mirada es diferente. Incluso Fernando decía que había reivindicaciones feministas del cuadro, y sí, por supuesto. Yo recuerdo una de Alice B. Lloyd, que ella decía que ella sentía que era ella retratada de niña, y creo que alguien de la audiencia también lo mencionó, como que en la infancia sí hay cierto erotismo, y creo que sí lo hay, pero eso, ¿no? Obviamente no le corresponde como a los adultos abusar de eso. No estoy diciendo que Baltus haya abusado, porque como bien dijeron, no hay registros tal cual, ¿no? De él cometió como un acto, ¿no? De pedofilia, simplemente la retrataba. Entonces sí, hay eso, ¿no? Miradas feministas sobre la obra, pero también creo que hay como miradas que convergen y encuentran la pieza erótica, entonces yo no lo descartaría y no diría que es únicamente está en la mirada, ¿no? De quien ve. Y lo que estaban mencionando ahorita de dar más contexto, justamente era la segunda opción que proponía la mujer que sacó la petición de que quitaran la obra o agregaran contexto, y ella se dijo cómo. Ella pedía específicamente una cédula, que en España creo que les dicen cartelas, creo que no utilizan tanto cédula, bueno, no sé, una cédula que dijera que algunas personas podían encontrar el cuadro ofensivo o perturbador debido a la infatuación o al interés recurrente de Baltus con las niñas pequeñas. Y eso sí es un hecho comprobable, ¿no? Hasta tenía fotos y eso sí, en Alemania le cancelaron una expo porque era de puras fotos de modelos de 8 años, ¿no? Y sobre este caso, pues había personas que decían, o bueno, sobre todos estos casos, ¿no? Porque me parece también un despropósito como centrarnos tanto en Baltus, pero hay personas que tienen la postura de que cuando tú agregas una adenda a una cédula es algo coercitivo con la audiencia, como que le estás obligando a dirigir la mirada hacia algo ofensivo o hacia algo perturbador que en un principio ahí no existe, ¿no? Y yo no creo que sea así, porque sabemos que los textos que proveen las curadoras de las expos definitivamente no determinan en su totalidad la recepción de las obras. O sea, tan es así que puedes ver un ready-made expuesto y está toda la cédula y todo el texto curatorial contextualizándolo, hablando de cómo llegó Duchamp a eso, su relevancia, el momento en el que fue creado. Y aún así, o sea, la audiencia lo puede leer y decir, no me importa, ¿no? Esto para mí no es arte, ¿no? Entonces no creo que colocar una cédula sea algo como coercitivo o que obligaba a la audiencia a ver un problema donde en realidad no lo existía. Y a mí esta idea de hacer anotaciones a las obras, a mí la verdad es que a mí me fascina cuando sirve, no como para volver las obras esquemáticas, como únicamente tienes que fijarte en este aspecto que se considera problemático. A mí se me hace muy interesante cuando sí puede servir para dar amplitud y para que tú consideres la pieza desde aspectos que antes no habías, pues no habías tomado en cuenta. De hecho, ahorita lo estaba pensando y dije, a mí se me haría maravilloso ir a un museo y no sé si ustedes tengan la costumbre de en sus libros subrayar
subrayar, dejar anotaciones, a veces incluso le pones de que post-its o no sé qué. Dije, a mí me encantaría ir a un museo y que estuviera lleno de anotaciones, ¿no? Así de correcciones a la cédula, remarcar cosas con subrayador o con marcatextos, llamar la atención sobre cierta pieza o no, y no ver como este museo todo pulcro donde solamente está la cédula ahí al lado. No sé, esa imagen me pareció maravillosa. Y es una acción que ya varios museos están realizando. Podríamos considerarla poco sofisticada, porque yo sí me quedé así la primera vez que leí lo que hacía, lo que habían hecho en Harvard, por ejemplo, que en algunas obras donde aparecen retratados pues, personas ricas que eran dueñas de esclavos, pues te dicen eso, como fulanito de tal obtuvo su riqueza a través de comercializar esclavos, ¿no? Y puede parecer algo poco sofisticado, pero a mí quizás exactamente las palabras que eligieron en Harvard, quizás yo no me decantaría por ellas, pero sí se me hace muy saludable el hecho de estar cuestionando permanentemente lo que tienes en tu colección permanente, que muchas veces las colecciones permanentes hay gente que se niega a hacer revisiones y, como decía en un inicio, descarta todas estas revisiones a el canon, que es lo que mencionaba también Fernando, las descarta como cosas insustanciales o como eso de aquí no hay ningún problema, simplemente es la mirada de quien ve, ¿no? Eso sí, creo que yo no estoy de acuerdo. Y no sé si alguien quiera continuar. Sí, yo querría subrayar este subrayado, hacer este elogio, interesante elogio del subrayado que hace Baby. Es decir, yo creo que la forma en la que se expone, incluso cuando aparentemente renuncia a condiciones o a explicitaciones histórico-contextuales, es una forma de subrayado, incluso de borrado del subrayado. Entonces, yo me dedico, como una de las partes de mi actividad profesional, fundamentalmente a hacer exposiciones. Y para mí hacer exposiciones es también crear narrativas curatoriales y crear modos de subrayar y de contextualizar y de historizar y también de introducir lecturas, ¿no? Decía el viejo Barbour que la historia del arte es la historia de las miradas que se sedimentan en los cuadros. Y esa historia de las miradas que se sedimentan en los cuadros es la historia de la perversión. Hay un libro de Octavio Paz que se llama Versiones y Perversiones. Es decir, traducir es pervertir. Y pervertir es trastocar el orden establecido. Por tanto, no hay otra mirada que la mirada de la perversión. Esto lo llamaba Harold Bloom misreading. Esto es mala lectura productiva. Es decir, toda lectura, no hay ninguna lectura que sea la lectura perfecta y definitiva. Unas tienen más o menos elementos o más o menos perspectivas, pero la lectura es siempre un modo de la perversión, de la traducción y de la versión. Por tanto, cuando yo digo es que la perversión está en la mirada del espectador, como también está la bondad en la mirada del espectador, como también está la política en la mirada del espectador, como también está ahí su ética. Por tanto, claro que hay que entender los museos como zonas de contacto entre discursos, prácticas políticas, éticas, discursivas y sus rayados. Hay un ensayo muy bueno de James Clifford que se llama Travel and Translation, Viaje y Traducción al final del siglo XX, traducido el libro al español con el título extraño de Itinerarios Transculturales, está ese libro, y es un libro de antropología de un antropólogo calificado como antropólogo posmoderno, y entonces tiene un capítulo que se llama Los museos como zona de contacto. En ese ensayo habla de una experiencia de un museo de antropología, la colección de antropología del Museo de Houston, en el que reordenaron la colección, estaban haciendo obras en la colección. Entonces, como estaban sin exponerla, llamaron a los miembros de las tribus o de algunas de las tribus de los que tenían objetos, porque querían recatalogar o más bien revisar las fichas catalográficas de los objetos. Eran una lanza, un escudo y una canoa. Entonces llamaron a unos Twiglit. ¿Y los Twiglit qué hicieron? Pues les preguntaron a los conservadores del museo, ¿de verdad queréis que os expliquemos estas obras para que las cataloguéis? Entonces se pusieron a explicar las obras. ¿Y qué hicieron? Cantaron canciones rituales, hicieron danzas, explicaron mitos, contaron poesías. Es decir, tardaron muchas horas en explicar los objetos que para ellos eran lanza, escudo y canoa, y una descripción técnica de cómo era el objeto material. Al terminar de escuchar todo lo que escucharon, de ver todas las danzas, de ver todos los rituales que rodeaban a cada uno de esos tres objetos, se plantearon los conservadores del Museo de Antropología, de la colección etnográfica, ¿qué hacemos ahora? ¿Exponemos los objetos sin el contexto, sin toda la narrativa, sin toda la mitología, sin los vídeos, sin las danzas que tenemos de los chamanes? ¿Volvemos a presentarlos de una manera
carente de contexto, descontextualizada a la manera del modernismo del cubo blanco, o introducimos todo ese material. Y Farris Thompson o James Clifford y otros dijeron, no, es que hay que incluir en los museos las lecturas de la historia superpuesta, de la historia de las miradas. Es decir, ahora, y esto es interesante, Valtús ya afortunadamente será inseparable o estará adherido a Valtús la polémica suscitada con motivo de la presunta o pretendida cancelación de la obra en el Met. Es decir, esa es una de las miradas que sobre él llega. Una mirada que ya estaba desarrollada. Es decir, cuando lees la noticia, hay un momento de la autora de la petición, vamos a darle también su nombre, ¿no? Mia Merrill. Pues Mira Meldi dijo que consideraba perturbador que el Museo Metropolitano, el Metropolitan Museum, presentara este cuadro. Y dice, dado el reciente clima de acoso sexual y las acusaciones que se hacen públicas, cada día al exhibir este trabajo, viene la frase buena, a las masas, sin proveer ningún tipo de clarificación, el Met está, tal vez sin intención, respaldando el voyeurismo y la cosificación de los niños. Punto primero, las masas como público de los museos. Esto es más perverso que la perversidad misma, es decir, entender que el público es masa, porque esto es un discurso que surge del 19, lo crea Scipio Sigele, Cesare Lombroso, Gustave Le Bon y más tarde Sigmund Freud. Es decir, es la cosificación de la subjetividad reducida a la condición de masa. El público no es masa, por tanto, eso es falso. Luego, el museo potenciaría perversamente el voyeurismo. Es que el tema de fondo del museo es, a través de toda su historia, el voyeurismo. El museo tiene que ser el espacio de activación del voyeurismo. ¿Por qué se cancela Valtús si la primera obra que hay que quemar, cancelar y destruir es Étant donné, de Marcel Duchamp? Esa es la obra, esa es la madre del cordero. Porque es así que es una incitación al voyeurismo. Es el voyeurismo en el sentido más perfecto. Un portón que miras por una puerta y ves una mujer desnuda con el sexo en primer plano, que a lo mejor hasta la han asesinado. ¿Por qué la gente no ha pegado una patada al portón de Cadaqués en el Museo de Filadelfia, en la colección Arensberg, y ha entrado a rescatar a esa mujer desnuda, abierta de patas, que la han decapitado además y que sostiene una lámpara en la mano? No ha habido nadie todavía que no haya empujado el portón de Cadaqués para ver qué ha pasado allí en esa escena del crimen, que además están los ladrillos rotos. Es decir, eso es una vergüenza. Mañana tiene que ir rápidamente alguien en Filadelfia y romper la puerta de Cadaqués. No vaya a ser que hayan mutilado a una mujer y esté. Creo que era la Bisbal, ¿eh? El portón. Bueno, la Bisbal, Pues sí. estuvimos hablando de esto, sí. Bueno, de la Bisbal, algunos dicen que de Cadaqués la Bisbal. Bueno, pero ¿por qué no han roto aquello? Pues porque es una escena del voyeurismo. Hay un texto de Nuevo de Octavio Paz que se llama Water Welch Always in Plural, el agua se escribe siempre en plural. Es la continuación de su gran ensayo Apariencia desnuda o el castillo de la pureza, que dice: el voyeurismo es el deseo transformado por la imaginación. Yo creo que la historia del arte es la historia del voyeurismo. Es lo que queremos ver y lo que queremos ver sin ser vistos. Esto es, toda la historia del arte, y aquí yo vuelvo a mi maestro Pierre Klosowski, es un intento de reconfigurar el encuentro de Diana y Acteón, o mejor, la forma en la que Acteón, sin quererlo, sin desearlo, activa su deseo porque vio a la diosa desnuda. Y eso está en las Metamorfosis de Ovidio, eso está en Delacroix, eso atraviesa la historia de la pintura, eso llega a Klosowski, al hermano de Valtús, eso llega al baño de Diana. Es decir, hay una cuestión que es el carácter perverso dinamizador del deseo, que finalmente te despedaza, te abre, te desgarra. Ese es el tema del arte. Y aquí, yo por supuesto, lo que no voy a aceptar, porque hay cosas que no las tengo por qué aceptar, es que haya una diferencia entre sexualidad y sexualización en esa memetización que nos mostraste, es tan curiosa, ¿verdad, Rayitox? Porque es que esa gente ha hecho ahí esa división entre sexualidad y sexualización, que no hay por dónde agarrarla. Es decir, habrán estado en la cartilla de Palau del análisis de la historia de la sexualidad, por caridad. Antes de perder el tiempo haciendo esos memes o esos GIFs, que tenga un poquito de análisis, ¿no? Porque es que la historia de la sexualidad es la historia de la sexualización. Es decir, no se puede ser tan tarugo. Es decir, uno puede en esta vida odiar a Valtús, admirar a Duchamp, estar de acuerdo con Larry Clark, odiar a Araki, no querer que Larry Clark haga fotos de junkies y de kids, porque fíjate, en el caso de Larry Clark fotografiaba a niños pequeños en pelotas drogándose, inyectándose heroína. Ese sí que era malo, ¿no? Ese era el más malo de todos. Y sin embargo ahora, que está exponiéndolo Mira Bernabeu, Larry Clark, el autor de Thelma, el autor de Tulsa, el autor de Kids, de todas las películas, ahora es un canónico. Araki, que hacía Bundas, ¿qué decir de Araki? Araki lo matamos, ¿no? A ese ya le descuartizamos. Pero en realidad lo que estamos hablando es que la historia de la sexualidad es la historia de los procesos de subjetivación
pero eso no hacía falta ser muy listo para darlo cuenta. Se acaba de editar, digo porque a veces es bueno recomendar libros. Yo tengo una manía, que es recomendar libros que no le gustan a sistemas estéticos ADIMO. Este es el libro que acaba de publicarse. Año 1969, Foucault dicta su segundo curso en la escuela de Vincennes. Es el segundo curso que da en su vida en esa universidad. ¿Cómo se titula? La sexualidad. El título del curso. El discurso de la sexualidad. ¿Y de qué trata? De la conversión del sujeto a través de las prácticas de la epistemología de la sexualización. Por tanto, la contraposición que hacen, con perdón, es una chorrada. Vamos a ver, vayamos a los temas y luego termino. El último punto. Lo que más me pone nervioso, y estoy ya muy, muy quemado, es la excusa de los niños, que también lo pone la demandante originaria. Cuidado, que es que las masas, vamos a incitar a las masas al voyerismo. Pues perfecto. Segundo punto, es que encima van los niños. Los niños, por caridad, los hemos convertido en el pretexto para decir gilipolleces. Es decir, los niños existen hoy en el mundo para poder decir idioteces. Porque se nos pone una especie de rollo, los niños, hay que cuidar a los niños. Los niños, con perdón de Dios, son unos seres que no son tan idiotas como los padres creemos que son. No son idiotas, no son niños que se hacen pasar por niños porque ven que somos gilipollas. Y entonces, mientras estamos adorándolos y nos cae la baba, les cambiamos el pañal, nos ponemos todo entusiasmados con el niño que no le pase nada. No pasa nada. El niño es un invento histórico. Si los niños se inventaron, como se inventó al joven, el famoso libro Teenager, se inventó a la juventud, y ahora se ha inventado al perro flauta y al hipster y al millennial y a la generación, yo qué sé, pedófila y pedorra y de todo. Eso son inventos precarios. Y el niño en el museo, por favor, los museos son para los niños. En la puerta de los museos hay que poner aquí que no entre ningún niño, ni mayor, ni pequeño, ni medio pensionista. Los niños no los llevéis a los museos, no pintan nada en los museos. Y si por culpa de los niños hay que sacar fuera los cuadros de Balthus, pues que los niños se aguanten, y los padres con niños que vayan al rastro, que se repten por la calle, que se tiren un barrizal, que se caguen encima de la cabeza a los niños. O sea, ¿qué cojones importan los niños? Esta cosa, los niños. Yo soy padre, solamente me faltaba a mí estar así. Afortunadamente ya mis hijos son mayores. O sea, esta cosa de mis niños que no vean a Balthus. Esta cosa me pone de los nervios. Yo he sido denunciado por una exposición que me decían que pervertía a los niños, y Sócrates fue obligado a tomar la cicuta porque pervertía a la juventud. La misma idea, pervertía a la juventud. El comienzo de la filosofía es que pervertían a la juventud. La juventud ya se pervierte sola. La juventud se droga sola, y los niños ya desde pequeños se drogan con un biberón. Por tanto, no seamos idiotas. Esta justificación de los niños, un niño viendo un cuadro de Balthus, si seguramente cuando vieran el cuadro este pobre del gato, que a mí me lo interesa ese de gato, dirían: mamá, el gato qué mal alimentado está, que está tan gordo y le han puesto en el plato, no le han puesto nada de comer. Es un cuadro, yo creo, de verdad, volviendo a Balthus, el cuadro de Marras y la polémica de Marras. Balthus pinta un cuadro que genera polémicas equívocas. Yo dije, y Baby lo ha recordado, que hay feministas que lo defienden, pero es que algunas muy encarecidamente. Acaba de salir el libro Caliente, de Luna Miguel, y Cristina Morales, muy polémica, ¿no?, con su Premio Nacional de Literatura por el libro Lectura Fácil. Pues Cristina Morales, cuando se creó la polémica de Balthus y llegó a España, en el 2019 dijo: al pintor Balthus le pasaba lo mismo en la vida y le sigue pasando lo mismo después de muerto. Por las cosas que pintaba, hay gente que le teme más que a una vara verde y no quiere exponer sus cuadros. Balthus es, pues, no ya poderoso, sino contrapoderoso, porque el temor que despertaban y despiertan sus obras es el de menoscabar la moral dominante, otra vez la cuestión de la moral, la que entiende que cualquier expresión de gozo de la mujer está encaminada a la satisfacción del placer masculino. Y ella dice: con Balthus pasa como con el reggaetón, esto me gustaría, como con el reggaetón y el perreo, para salir de Balthus, que ver a unas tías dándole candela es sospechoso, porque para la moral dominante la candela es asunto de machos babosos y no de unas pavas que después de restregar el culo contra el aire o contra el pubis de quien sea, se van a su casa no a chupar pollas, sino a leer las memorias de Benjamin Franklin. Hoy en día hemos visto la polémica con el madrileño, porque salía Calamaro diciendo: tengo un cohete en el pantalón, y se agarraba los huevos. Con perdón, ese señor es tan viejo que se tiene que agarrar los huevos porque se le caen al suelo. Entonces es bueno que se agarren los viejos, se tienen que agarrar los huevos. Y yo voy camino también algún día, voy con me dicen que voy vestido de oso, que no, joder, que voy vestido de león, que aunque parezca un oso, yo también me tengo que agarrar a veces mis propios huevos, porque me cuelgan un poco.
Entonces, por tanto, creo que hay momentos en los que hay también que tratar, digo yo, de entender que sí que hay polémicas, pero pensar que los cuadros de Balthus, que yo los expondría, fíjate, con las fotos de Lewis Carroll, de las niñas, que también son inquietantes, con obras de Nan Goldin, es decir, creo que a partir de ahora tendremos buenas exposiciones donde se podrá ver a Balthus con algunos cuadros, incluso con toda la iconografía del gato y volver a la Olimpia y volver a presentarlo, de forma tal que entendamos qué es eso del sueño y de la ensoñación de la mujer y de la ensoñación femenina y qué pasa con la infancia, en qué medida la infancia es un territorio de deseos extraños, porque todos sabemos que en la adolescencia, más que en la infancia, es un lugar donde se crea un deseo de extrañeza y una necesidad de encontrar a través de la extrañeza una fuente para el placer. Por tanto, yo creo que es una obra que necesita ser contextualizada como necesitó ser contextualizado el Guernica. Cuando el Guernica vino al Reina Sofía, se le convirtió por fin de nuevo en un cuadro político. En el Casón era un cuadro formal, en el MoMA era un cuadro más formal todavía porque se le quitó comunismo, es decir, en el MoMA Bar quiso quitarle comunismo al Guernica, lo presentó como un cuadro que era solamente historia de la pintura y hasta historia del cubismo cuando no es un cuadro cubista, y a medida que fue viajando hacia el presente, hoy en día cuando ves el Guernica en el Reina Sofía está historizado, está contextualizado. Tú cuando entras ahora ves el Casón del Buen, no ves la exposición del Casón del Buen Retiro, ves el pabellón de Sert y la Casa con la bandera republicana, con todo el material de la época, con todas las piezas de Sueño y Mentira de Franco, es decir, hoy exponer es contextualizar. Y sí querría decir que es un debate interesante, que no soy y me debo explicar muy mal, que seguramente lo hago, no soy un anticontextual. Tengo bastante esa cuestión de historizar siempre, lo cual no quiere decir que confíe que esa historia viene de la mano de ciertas dimensiones psicobiográficas, ¿no? Es decir, tiendo más a pensar que hay una historia política y un modo de crear textos que permitan comprender las exposiciones. Desconfío mucho de los museos, en España son muy frecuentes, en los que no se le da ninguna herramienta interpretativa al espectador, ninguna. Prefiero que haya interpretaciones que yo no comparto a que se deje un poco al albur de que la gente ya sabe lo que ve. Es decir, esa especie de presentación así de sin cartelas o que se ha hecho a veces, o sin, por ejemplo en España, como sabemos, entras a los museos, en el Prado hay una falta de explicaciones alucinante. Hay una falta de contexto brutal. Es decir, sencillamente es que solamente es enfrentarse con las obras auráticas, con las obras maestras. Siempre es igual, ¿no? Son obras maestras. ¿Por qué vas a poner algo si está, es Goya, ¿no? ¿Por qué lo vamos a contextualizar? Si es las Meninas, ¿por qué lo vas a contextualizar? Hoy en día, cuando vemos las Meninas, yo en el Museo del Prado pondría lo de las Meninas el vídeo de Velázquez Soy Guapa, ¿no? El que hicieron en Playground. Es decir, que metería casi hasta el rap de Velázquez Soy Guapa al lado de las Meninas. Es decir, hoy hay que contextualizar todo, claro que hay que contextualizarlo, hay que darle un contexto histórico, teórico, ético, lo cual no quiere decir que eso que estemos diciendo ahora sea la única forma de entenderlo, porque estoy convencido que evidentemente a este momento hipercensor y a esta oleada, hay que decirlo, también puritana o pseudopuritana o aparentemente puritana, vendrán otros flujos y otros reflujos. Es decir, ahora estamos hasta en el propio feminismo con un debate que son batallas grandes entre feministas, ¿no? La ley trans en España ha activado un debate dentro del feminismo, es decir, que hay posiciones que también se van fracturando, que se van matizando, y estoy convencido, por ejemplo, ahora como sabemos, todo el tema de transfobia, la ley que se está intentando implementar, genera un debate. También estoy convencido que eso llegará a las obras de arte. Y el debate, que es más extenso, el también de cómo revisar desde las cuestiones raciales las obras de arte, por supuesto, porque era un tema que no se había avanzado nada. Es decir, era un tema que estaba casi censurado. Me parece más importante ese tema, el de la racialización y el contexto de lo racial en la criba, en la forma de mirar los museos, que es un tema mucho más político y más denso y más crítico que el de sexualidad, sexualización, erotización. Me parece que eso es un intento de encontrar fuego donde no hay ni brasas, ni rescoldos, ni siquiera hay humo, ¿no? Queda la ceniza de la nada. Doctor Soriano. Pues mira, yo me quedaría con algo que mencionó Baby, respecto a que avalamos que el perverso es el que mira. Yo no creo haber dicho eso, y si lo dije me disculpo porque realmente no lo creo. Y también creo que eso tiene que ver con una suerte de empoderamiento al público, que no creo que esté mal, pero sí creo que a veces despoja de la responsabilidad de la creación al artista.
O sea, es muy fácil decir que quieres que tu obra signifique lo que se ve en el ojo del espectador. Así, oye, ¿qué significa tu obra? No, pues lo que tú quieres que signifique. Y eso a mí me parece una gran peste del artista actual. Me parece una de las actitudes más deplorables, absurdas, ridículas que ha habido en la historia de las artes. La idea de mi obra significa lo que tú quieras me parece una completa estupidez. Perdón que sea redundante al respecto. Pero también una falta de responsabilidad. O sea, yo insisto en lo que decía hace un momento. Creo que la cosa acá es que de repente Castro habla de Larry King, de Nell Golding, de Lewis Carroll, del mismo Balthus, y a lo mejor Balthus es el que menos se nota, pero los demás ejemplos son de artistas donde la sexualidad, la misma violencia sexual en el caso de Larry Clark, la violencia en el caso de Nan Golding, el asunto de las violaciones y tal, tienen un contexto que permite que la obra se explaye en un discurso. O sea, una cosa es el artista que utiliza la sexualidad o la sexualización o ambas con un sentido crítico muchas veces, de exposición de un entorno cultural directo al artista, en el caso de Golding y de Clark. Y a lo que me refiero es que una cosa es cuando el artista utiliza el desnudo o la misma sexualización como parte de un discurso que la propia desnudez o la sexualización. O sea, eso es clave para entender este fenómeno. No es lo mismo un Graham Ovenden que hace desnudos infantiles de niñas que después es obligado a destruir su obra porque se descubre que la mayoría de las niñas fueron abusadas en pleno siglo XX, lo cual es otro contexto, que una obra de Lewis Carroll, que puede ser cuestionable y tal, pero el mismo producto cultural va mucho más allá. Ahora, cuando decían esto de poner contexto, yo no me refería a colgar una etiqueta como en los discos de Parental Advisory. No, bueno, no me refería a eso, ¿sabes? O sea, cuando me refiero a poner en contexto, yo me refiero a que se creen debate, donde la gente tenga acceso al debate. O sea, el problema es esto, pensar que un museo del tamaño de la Tate o de cualquier galería piensa que poner en contexto es poner una etiqueta al lado, es que el mismo museo no quiere tener mayores problemas de producción, pero este tipo de obras requieren mayores problemas de discusión. Digo, la obra que utiliza el sexo, no diría la sexualización, sino el sexo, como un recurso crítico, tiene que provenir de un artista inteligente, que sepa cómo ubicar elementos en su obra, ya sea cine, ya sea pintura, ya sea instalación, lo que sea, para crear un discurso que se desprenda del cuestionamiento de la sexualización, del cuestionamiento de la cosificación, del cuestionamiento del papel de el hombre o la mujer o lo que sea, pero en ese tipo de obras, el desnudo, que viene desde el caso de Manet, no es un accesorio meramente. Aquí yo pensaría lo que dice James Ackerman. Es importante diferenciar cuándo un desnudo tiene sentido y cuándo es un mero desnudo kitsch. O sea, en el caso de Manet, el desnudo era una bofetada real a una sociedad conservadora. Había una razón de fondo. En el caso de los desnudos del Renacimiento, había una razón real para que existieran. Pero en el caso del uso del desnudo actual, o se tiene que aceptar que se está haciendo obra kitsch, o se tiene que proponer un sentido para que esté. ¿Por qué? Porque el arte tiene que tener miras más complejas a medida que una sociedad presenta retos más complejos. Tal vez no sea una obligación, pero sería deseable que un artista como analista de su época, analista de su sociedad y tal, se adapte a estos cuestionamientos. Oye, que no se cuestionaba este tipo de cosas, que no se cuestionaban los niños en la pintura de, qué sé yo, del pintor que elijas. En este caso estaban hablando, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de este español que le gusta a Rafael, de Sorolla. Ah, Sorolla. Ya lo hizo Sorolla, vamos a ver qué podemos sacar de eso. O sea, yo lo que creo que se debe de preguntar el artista actual es, si yo utilizo estos elementos y quiero motivar a una reflexión, los tengo que utilizar de cierto modo que detonen un proceso complejo en el público, ya sea el público profesional o el público de masa. A lo que me refiero es que claro que se puede usar la idea del voyeur, la idea del desnudo,
pero sería deseable que se usara en un sentido crítico, porque del otro modo se está haciendo una apología de un fenómeno que tal vez no censurábamos antes y ahora sí. ¿Y por qué? No es únicamente porque la sociedad sea hiper censuradora, sino porque se habían normalizado cosas que no estaban bien con esa palabra. O sea, se habían normalizado actitudes surgidas de una realidad machista que cuando las ves con un poco de reflexión dices, oye, pues sí está muy mal esto, ¿sabes? Ahora, también hay una cosa bien interesante. No se censura tanto a los niños de Sorolla y sí la obra de Baltus, que digo, finalmente creo que Baltus debe ser de los que todavía propician este tipo de debate, pero porque proviene desde el movimiento feminista. Y hay una cosa que hay que aceptar. El movimiento feminista es poderosísimo. O sea, es uno de los movimientos a los que se tiene una deuda histórica tal que se le teme y se le respeta porque inconscientemente hay una aceptación de tiene el derecho a esto. Eventualmente, como se ha notado, se dan estos mismos debates dentro del propio feminismo. Yo digo, a mí no me gusta mucho hablar de eso, digo, mejor me salgo de ahí, pero sí he estado cerca de feministas que debaten el tema del trans. O sea, aquí en México hubo una situación bastante fea porque se vandalizó un bar, pues, no sé, un bar de la comunidad, desde el feminismo, presuntamente del feminismo. O sea, también lo que pasa es que se está empezando a volver un arma que en esta ola de fuerza que innegablemente tiene, está siendo utilizada por facciones políticas, está siendo utilizada para fines diversos, uno de los cuales es el arte. Y yo creo que el punto es este, un movimiento con una fortaleza tan extraordinaria tiene que ser consciente de su propio poder para poder propiciar un mundo un poco más civilizado, porque yo quiero creer que el punto de los movimientos sociales de esta envergadura, de los derechos de la clase obrera, de los derechos de los afroamericanos y tal, es crear un mundo un poco mejor y no decir, bueno, ahora me toca prohibir a mí. O sea, yo creo que en lo que estamos de acuerdo todos es en que la censura irreflexiva está mal. O sea, eso creo que lo decimos todos, ¿no? Pues no hay que quitar a Baltus, pero sí hay que pensar un poco. Y la clave de esto es eso, este tipo de movimientos propician el pensar cosas que hace tanto no pensábamos, que incluso nos pueden dar nuevas perspectivas de la obra. ¿Cómo va a ser que pienses que el Guernica de Picasso no es político? Es completamente estúpido y es ofensivo para el propio Picasso, pero llega a pasar. ¿Cómo vas a pensar que Velázquez no es político? Hay miedo a aceptar que el arte es político, hay miedo a aceptar que el arte es social y hay miedo de parte del artista de proponer un discurso, porque es muy fácil salirse por la tangente y decir, no, pues es que yo no quise decir esto, yo no quise hacer una obra que fuera antisemita, tú la ves así. No, güey, sí lo quisiste hacer. Y si no lo hubieras querido hacer, no habrías controlado los elementos para hacer esto. Oye, es que yo no quiero hacer una obra machista. No, sí lo quisiste hacer. Y bueno, acéptalo y que te toquen los palos que te tengan que tocar. Pero eso de decir, no, es que eso está en el espectador y tal, a lo mejor se valía, a lo mejor Baltus lo hace, pero ya no se puede porque con todo y que somos una sociedad entregada a la hipercomunicación, al más media y demás, también somos una sociedad más madura. Parecemos más absurdos, pero no es cierto, tenemos la posibilidad de acceder a una enorme cantidad de conocimiento. Hay que exigir responsabilidad del artista y hay que exigir responsabilidad del público y hay que exigir responsabilidad de las instituciones que por su propia estructura son las que más responsabilidad tienen, porque tienen los modos de difusión, porque tienen los recursos para la masificación, porque tienen el dinero y la gente para elegir qué exponer o no. Hay que exigir más responsabilidad de todas las partes. Y la censura, aunque parece un gesto de responsabilidad, muchas veces no lo es. Muchas veces es, de hecho, no tomar responsabilidad. Oye, es que te vas a meter en un lío si expones esto. No, pues entonces no lo expongas. No, pues ahora exponlo y explica por qué creíste que era adecuado hacerlo. Oye, es que esta pintura yo pensé que era así y la verdad es que no. Bueno, pues aprende algo también. O sea, creo que sí hay un cambio contextual que obliga a repensar qué admiramos del arte, qué admiramos del artista, qué obtenemos de la observación del arte.
Eso innegablemente existe y en gran medida en la actualidad está propiciada por la fortaleza del feminismo que pareciera que censura irracionalmente, pero se tiene que entender que es porque proviene de una larguísima tradición de invisibilización. Y en las artes no es la excepción. Evidentemente la mujer ha sido marginada en las artes. Evidentemente. Y entonces que de repente den la vuelta y digan, hay que observar esto, al menos les debemos considerar cuáles son sus argumentos. Tenemos una deuda histórica con eso. Y en el momento en que se diga, bueno, ahora hay que observar a los niños desnudos de Sorolla, bueno, dame los argumentos y si los argumentos son lógicos, coherentes y relevantes, habrá que pensar en crear nuevas observaciones sobre Sorolla, porque por ahí, digo, ignoro, la verdad, pero por ahí Sorolla sí era un depredador sexual, ¿no? O sea, tocó a Michael Jackson. Digo, no digo que habrá que retirar las obras de Sorolla del museo, igual que la gente sigue escuchando a Michael Jackson, igual que van a seguir viendo las películas de Woody Allen, pero será relevante decir, hay un dejo de esto en su obra, como es evidente que lo que el viento se llevó es racista. Tampoco hay que tenerle miedo a aprender algo nuevo y creo que hay que separar la parte personal, porque el problema es ese, que más allá de que esto te dé un nuevo contexto para la observación de una pieza de arte, se cae en el otro del personaje. Está bien, pero vamos a ver cómo eso afectó la obra, creo yo. Mm. Voy. Venga, yo voy a retomar un poco lo que decía Baby también, hablando sobre las cartelas, ¿no?, que aparecían, porque nos aclarabas perfectamente que había sido una persona la que decía que había que avisar un poco de que esa obra, pues había que mirarla con unos ojos especiales, digamos, ¿no? Había que tener cierto cuidado, cierto reparo a la hora de contemplar esa obra, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que al final lo que hace es que condiciona al público a la hora de ejercer la mirada sobre ese trabajo. Y lo condiciona tremendamente porque no lo va a apreciar con otros ojos que no sea lo que le están indicando que puede ser un problema. Entonces, yo creo que por ahí, en ese aspecto, no estoy de acuerdo. Ernesto Castro, en el libro Ética, Estética y Política, dice bueno, en un estudio que se hizo en el MoMA, aproximadamente la gente dedicaba a leer las cartelas largas unos 10 segundos y a contemplar la obra de arte 3 segundos. Entonces, si dedicamos 10 segundos a la cartela y 3 segundos a la obra y en la cartela nos han dicho que tenemos un problema porque puede causar algo, en los 3 segundos que le vamos a dedicar a la obra, no nos podemos centrar en otra cosa que no sea exclusivamente eso, ¿no? Así que yo creo que este tipo de cartelas o este tipo de avisos lo que hacen es condicionar al público a la hora de apreciar el trabajo de una manera o de otra. Entre otras cosas porque se dedica poco tiempo a la contemplación estética de la obra y se dedica más tiempo a asumir en algunos casos la información que se nos da en las cartelas, que es muy importante para contextualizar. Yo lo creo y lo he dicho muchas veces en los debates. Yo creo que la didáctica en los museos es importantísima, es decir, necesitamos que sea así, pero ese tipo de mensaje, desde mi punto de vista, condiciona también un poco el tema, ¿no? Habíais hablado de la masa también. Yo acabo de publicar un libro que se llama Los instintos de la masa, que está tomado de un libro que a Fernando también le encanta, yo creo que es En la calle de dirección única, de Benjamin. Y entonces, claro, lo que yo me pregunto es cuando hablamos de la masa, ¿quién decide? ¿Quién es la persona que decide lo que es correcto o no es correcto para la masa? O sea, ¿quién es? ¿Y por qué en este grupo de la masa metemos a todo el mundo? ¿Qué significa? ¿Todo el mundo que no es como yo? ¿O a que todo el mundo debe pensar como yo? Entonces, claro, cuando se pone el aviso, por ejemplo, en una cartela, ¿quién es la persona que decide por qué se pone eso ahí? ¿Por qué debemos incluir eso ahí? Porque va a afectar tremendamente. Y es que pasa otra cosa, yo creo, con este tema de los niños y de la infancia y de cómo se alude a ellos para las cosas que queremos o las decisiones que queremos tomar los adultos.
normalmente. En la política americana tienen una gran tradición de hablar en sus mensajes políticos sobre el futuro de nuestros hijos. El futuro de nuestros hijos les importa un pito a ellos. Lo que quieren es llegar al poder lo antes posible para poder ejercerlo. Pero el futuro de nuestros hijos, ¿qué más les da a ellos? A ellos les interesa llegar cuanto más arriba mejor. Yo creo que todo esto tiene que ver con la ola de postureo que vivimos en el mundo actual. Vivimos una ola de postureo tremenda, no, que no solamente se ve en los selfies o en el TikTok o en el Instagram. O sea, la ola de postureo es esa. Es decir, ay, mis hijos, y yo lo que quiero es llegar, que es lo que es lo que me interesa. Lo que tú quieres, lo que tú tienes que hacer es no regalarle un móvil a tu hijo cuando tiene 12 años, ¿vale? Y tener cuidado porque entra en Pornhub y está viendo todo, ya sabe todo lo que hay ahí, no tiene ningún problema. Esa es la doble moral, esa es la doble vertiente. O no permitas a tu hijo que se dé de alta en diferentes redes sociales que están habilitadas para personas que tengan más de 16 o más de 18 años y tienen 13 años y están en la red social y pueden observar cosas que a lo mejor no son correctas. Entonces, esta es la doble moral del tipo de sociedad que nosotros tenemos en la actualidad. De, ay, el dolor de corazón y el dolor de pecho, ¿vale? Pero al mismo tiempo me da un poco igual lo que esté pasando. Yo creo que por ahí iríamos. Hay una obra, hay un fotógrafo que se llama Larry Sultan, que presentó una serie de fotografías en las cuales representaba a un grupo de prostitutas que estaban en el descanso de una grabación de una película porno. Y entonces, bueno, pues este tipo de obra, pues no sé, lo mismo hay que advertir un poco, habrá que ponerla en contexto indudablemente, pero habrá que advertir con qué ojos hay que mirarla también, según la teoría que nosotros hemos dicho, porque a lo mejor no llega a ser muy correcta. O, por ejemplo, la obra de Santiago Sierra, que representa a 10 personas remuneradas por masturbarse, pues que se ve claramente lo que están haciendo. Es decir, y lo que está haciendo Santiago Sierra con esa obra, yo creo, además, es poner de relieve que hay una realidad en nuestra sociedad en la cual personas aceptan dinero por practicar el onanismo delante de una cámara de fotos. Que a lo mejor alguien que sea fetichista del onanismo, pues la ve con unos ojos tremendos y es pánico o presa de la excitación. Mientras que otras personas pues lo verán como a lo mejor analizando esta situación concreta en la cual estas personas han sido remuneradas por realizar este tipo de acción. Vamos, cito esta obra de Santiago Sierra, como podría citar otras muchas. Yo recuerdo un día yendo a Madrid, entrando en la galería El Galderbeat, y de repente me encuentro ahí un vídeo de Santiago Sierra que era una cuestión de dominación, donde teníamos hombres, mujeres, blancos, negros, traspasando unos, otros. Bueno, ahí había de todo. Primero daban unos, luego daban otros recibían. Bueno, pues alguien estaba dispuesto al tema. A prestarse a hacer ese tipo de obra y eso pues habría que advertir de que esas imágenes, cuidadito con ellas, que claro, pero estaba bien porque al final el tema de la dominación y de quién domina a quién me parece interesante el planteamiento que hacía Santiago Sierra, aunque la obra, pues oye, evidentemente tiene ahí su tema. Voy a terminar esta intervención citando a un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Fernando Castro Flores. Yo lo suelo citar bastante en mis escritos y demás. Y dice lo siguiente, Fernando Castro Flores, en su libro Estética a golpe de like. Dice, Freud había apuntado que cuanto más estricta sea la censura, más extremo será el disfraz. Y sin duda, en un mundo mediáticamente freak, hay que tener mucha astucia para abrir, pues digamos, brechas artísticas que no se conviertan inmediatamente en anécdotas. Y por ahí es un poco la idea de, por ejemplo, estas fotos que cito de Larry Sultan o, por ejemplo, el trabajo de Santiago Sierra, ¿vale? Que no sean solo una anécdota, sino que nos lleven no sean una anécdota donde aparece escenas de tipo sexual, sino que nos lleven a una reflexión mucho mayor. La verdad que es que... Venga, dame caña si quieres, no hay problema. No, que va, no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que realmente... A ver, hay un punto que a mí en el fondo es como que...
O sea, cuando tú, por ejemplo, estabas hablando de Sorolla, ¿vale? Y ves las imágenes de los niños en Sorolla, no percibo esa especie de intencionalidad que sí se ve en Baltus, en este cuadro, por ejemplo, ¿no? Es decir, se ven niños corriendo, pero es algo como más neutro. Lo de Baltus sí que parece que tiene una carga, como más erótica. Tiene otro tipo de mirada. No obstante, si por mí fuera, am, creo que la gran pregunta es ¿por qué? O sea, ¿quién decide qué? Hay una cosa que me llama mucho la atención cuando decías, ¿no? ¿Quién decide que esté una obra y no esté otra? O sea, ¿por qué le damos paso a una obra en la cual se está sexualizando a niñas y no se está dando paso a otro u otra artista que quizá pueda aportar otra mirada crítica también? No quiero decir con esto que haya que negarle las puertas a Baltus, para nada, ¿eh? Pero sí que quizá habría que mirar bien qué piezas son las que son más adecuadas para que estén en un espacio público y cuáles quizás son más adecuadas para que directamente se comercialicen desde un ámbito de lo privado. Dicho lo cual, también hay algo que últimamente estoy dándole vueltas y me voy a salir un poco ahora del tema, pero en cierto modo está también conectado. Tiene que ver con un artista, no sé si os suena, costarricense, que hizo una exposición en la que tenía un perro. ¿Os suena? No, es Habacuc, Habacuc. Habacuc. sí. Sí. Vale, alguna vez creo que Soriano lo ha mencionado como ejemplo de decir, este sería el límite, ¿no? Del arte, ¿no? Como decir, hasta aquí podríamos llegar. O sea, como el arte es como algo donde hay espacio para cualquier cosa, pero en el momento en que estamos hablando de maltrato a otros seres, ya sean personas o sean animales, que no pueden decidir por sí mismos. Porque una cosa es Santiago Sierra que diga, oye, mire, yo le pago tanto si usted se tatúa. Y la persona dice sí. ¿No? En este mercado en el que estamos capitalista, la gente por dinero hace lo que sea. Y él de alguna manera lo pone sobre la mesa. Pero de repente, ¿no? Estábamos con la obra de Habacuc, ¿no? Soriano, ¿te acuerdas alguna vez que le hemos comentado? Que decías, ostras, de repente maltratar a un animal, por ejemplo, ¿no? Es como algo digamos, que se pasa la frontera de cuál sería el límite que podría llegar a traspasar cualquier artista. Bueno, pues hace poco me ha escrito Santiago Sierra diciéndome, oye, ¿tú conoces bien la historia de Habacuc? Bueno, resulta, es que no sé, lo digo esto porque estoy ahora con ganas de entrevistarlo y no sé si conocéis la historia. Resulta que no hubo ningún perro muerto y que las fotos en las que él iba posteando en el blog de cómo se iba deteriorando el perro día tras día son fotografías invertidas. La obra se llama Axioma. Y no solamente, o sea, no era una obra en la que él iba maltratando al perro, sino que era, o sea, posteó las imágenes al revés. Él cogió el perro de la calle, que estaba en una situación súper crítica y poco a poco lo que fue dándole vida. Este tipo de cosas, como lo que ha pasado con Mario Gutiérrez o así, me llama mucho la atención porque es como tan fácil que caigamos todos, incluyéndome a mí, en esta especie de condenar a artistas cuando de repente no sabemos todavía la historia. Y no lo digo ahora por el Soriano, porque Soriano tenía la información que yo también tenía. O sea, no es que yo con la información que yo tenía, yo hubiera opinado lo mismo. O sea, un tío que de repente coge un perro y lo deja ahí morirse en el nombre del arte, pues me parece fatal, ¿no? Eh, intentando un poco atar cabos en respecto a esto de Habacuc, me parece que es una muy buena lección de que quizá antes de opinar tendríamos que informarnos, esto ya lo digo a nivel general, bien respecto a lo que es el artista, lo que hay de verdad en lo que dicen los medios, etcétera. Porque ahora con Mario Gutiérrez Cruz tenemos la misma historia con lo de las banderas españolas. Y esto voy a tratar ahora de enlazarlo, no sé muy bien cómo, con Baltus. Porque yo lo que quería era decir esto, porque me parece muy grave ver cómo somos capaces de fusilar a artistas simplemente porque hay medios de comunicación que han soltado unas bombas informativas, la gente las va reposteando, le van alimentando al monstruo y caemos una vez más en esas redes. Respecto a lo de Baltus, honestamente, creo que es un tema como para darle vueltas. La verdad es que yo sigo un poco sin saber muy bien cuál es mi posición. Porque cuando oigo, por ejemplo, a Fernando Castro y habla un poco de la responsabilidad de decir, oye, ¿qué cojones? Que esté ahí Baltus, claro que sí, ¿no? Y digo, bueno, por un lado digo, es que en realidad tampoco hay nada que sea tan pornográfico. Sí, ves una niña que tiene las piernas abiertas, tal. Y por un lado dices, hostia,
me rechina. Por otro lado, es verdad que ¿dónde está lo que decíamos un poco antes, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿En la mirada o en lo que estás viendo? Y por otro lado, claro, veo cosas como esta. Mirad, os lo voy a compartir porque estaba mirando un poco la noticia que había comentado antes Fernando. La autora de la petición, ¿no?, consideró perturbador que el Museo Metropolitano, un referente mundial, exhiba esta pintura, dado el reciente clima sobre el acoso sexual. Claro, esto también me viene un poco con lo de Philippe Gaston cuando se postergó la exposición en la cual aparecen diferentes personajes del Ku Klux Klan, porque se consideraba que el ambiente no era el más idóneo para exponer una exposición en la cual, pues, de alguna manera se relativizara, ¿no?, lo que es el nazismo. Y aquí dice, las acusaciones de más públicas cada día al exhibir este trabajo a las masas, que es lo que decía un poco Fernando, ¿no? Las masas, ¿qué es las masas? Bla, bla, bla. Sin proveer ningún tipo de clasificación, el Met está sin intención respaldando el voyerismo y la cosificación de los niños. Vale, voyerismo y cosificación de los niños. Claro, lo que dice Rafael es cierto. En Sorolla hay un montón de voyerismo. Un tío que tenga una mente, que sea un pedófilo, que sea un tío poller y que tenga una atracción enfermiza hacia los niños, puede ver ahí un montón de cosas, pero es que las puede ver en el día a día viendo a los niños en el colegio cómo se agachan a coger la pelota, o cómo se agachan a no sé qué, o de repente unas niñas jugando, o unas niñas patinando, o sea, el que tiene una mente enferma es capaz de ver la enfermedad en cualquier parte. Y quizá Baltus de alguna manera lo que hace es ponernos de relieve eso, que quizá él pone ahí una especie de anzuelo para ver quién está ahí y quién no está ahí. Es quizá un buen barómetro para ver hasta qué punto uno está enfermo o no está enfermo. Yo veo las obras de Baltus y yo pienso en mis hijos. No pienso en, hostia, qué morbo me da y qué... ¿Sabes? Me produce como un rechazo. Pero quizá habrá personas que no les ocurra eso. Tenemos que de alguna manera juzgarlo. Tenemos que de alguna manera castigar a una persona por tener ese tipo de enfermedad mental, siempre y cuando no sea capaz de exteriorizarlo y no sea capaz de llevarlo a cabo. Hay una peli que a mí me encanta de Lars von Trier, me parece que es de Lars von Trier, si no recuerdo mal, que era la de Nymphomaniac, no sé si la habéis visto. Hay una escena en la que está la chica que está haciendo un poco de mafiosa y tienen a un tío que debe dinero, no sé qué historia había, la cuestión es que lo tienen ahí atado y la chica quiere buscar el punto débil y le va hablando de cosas y el hombre permanece impertérrito, ¿no? Nada le afecta, hasta que de repente le dice, imagínate ahora aquí que hubiera un niño, no sé qué, y tatatí y tal, y el hombre de repente tiene una erección. Y ella dice que siente pena porque esa persona que tiene ese problema dentro de su cabeza, lo exteriorice o no lo exteriorice, tiene que vivir toda una vida condenado a sentir algo que él tampoco puede controlar. Es decir, las personas no controlan si sienten atracción a personas de un mismo sexo, o si sienten atracción hacia los animales, o si les gusta el rollo de ser dominados o dominar, etcétera. Con todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que Baltus de alguna manera te pone ahí un anzuelo y es como una manera de, quizá de cada cual medir en qué punto está. Yo por suerte no tengo ese tipo de morbo, pero ¿hay que prohibir una obra de arte porque pueda generar ese tipo de morbo o no? Es que creo que la pregunta va un poco por ahí. Fernández debe estar flipando. Tengo mucha curiosidad por ver lo que va a decir. Baby, vaya, ahora. Sí, ¿Tú qué opinas de esto que estoy comentando y lo que se ha comentado por aquí? sí, bueno, recapitulando algunas cosas que dijeron, se me hizo muy padre algo que dijo Soriano, que no se trata definitivamente de ahora me toca prohibir a mí, que era lo que mencionaba incluso con las demandas feministas, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ese no es el punto. Un grupo que siempre estuvo ignorado o oprimido no es cuando ahora está siendo escuchado, no es que sea tu turno de prohibir algo, estoy totalmente de acuerdo. Y algo que también se mencionó tangencialmente, que creo que no hemos tocado, es el papel del público. Y aunque Soriano sí lo dijo, y eso también se me hizo muy padre, él habló de la responsabilidad del público, porque casi siempre se habla del artista o las instituciones, pero en cierta medida, pues las instituciones reaccionan a
cómo nos comportamos nosotras como audiencia, ¿no? Y lo que encontramos escandaloso o no, o censurable o no. Y también lo mencionó Rafa cuando hablaba del postureo de la audiencia y estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo no despreciaría como todas las demandas que se le hacen al arte, pero algunas sí me parece que están planteadas de forma muy express y definitivamente creo que podrían caer en el postureo o como en esta necesidad que tenemos ahora de todo el tiempo estar demostrando como nuestros buenos valores y etcétera. Creo que es algo que por supuesto ocurre. Y pues lo uno con algo que tú mencionabas de la expo de Philip Guston, que pues si alguien en la audiencia no lo tiene presente, era una exposición que iba a itinerar por varias instituciones de Estados Unidos, por el Museo de Boston, la National Gallery de Washington, por el Tate también en Inglaterra. Y a mí esta situación me pareció sumamente interesante y también es lo que mencionaba Soriano, de cuando los museos prefieren no exponer algo por evitarse pues justamente el problema mediático que esto les hubiera ocasionado. Y lo que el museo estaba planteando para estas pinturas, había varias, pero las que les preocupaban eran unas donde aparecían unos encapuchados del Ku Klux Klan. Incluso el propio Guston aparece con una capucha, ¿no?, del Ku Klux Klan. Y había audiencia muy molesta, así de, es que nos están infantilizando. Volvemos al tema de los niños, ¿no?, que decía Fernando, de cómo los consideramos idiotas, y sí es algo que pasa. Y la audiencia decía eso, es que creen que no somos capaces, ¿no?, de hacer una lectura correcta de las obras. Y el crítico de arte Ben Davis, que escribe para Arnet, me parece, para varios medios estadounidenses, mencionaba algo que también creo que no ha salido en el debate y estaría bueno tocarlo. Es que dice, bueno, no es tanto que el museo considere idiota a las audiencias, sino que los museos al fin y al cabo no tienen el control del contexto, que también es lo que estábamos hablando, ¿no?, de contextualizar las obras. Y el museo sabía que estas imágenes no las iba a ver la audiencia únicamente adentro de las paredes de las instituciones. Las imágenes obviamente iban a circular como fotografías, y en ese entonces las protestas raciales, que también mencionó eso Fernando, ¿no?, que quizás a él se le hace un tema más interesante, ¿no?, todo este tema de la racialización y las discusiones raciales en el arte. Bueno, estaban las discusiones muy fuertes en Estados Unidos cuando se decidió postergar la expo, y el museo decía, perdón, el museo no, Ben Davis, ¿no?, sacaba estas conclusiones. Las imágenes iban a circular, y yo lo pude ver en mi mente, así de alguien tomó una foto en el museo y seguramente iba a lanzar un tweet, por eso hablaba de la responsabilidad de las audiencias, iba a lanzar un tweet de maldito museo de Boston, ¿cómo te atreves a exponer estas imágenes del Ku Klux Klan? Estás apoyando la supremacía blanca. Entonces, bueno, eso es también otra realidad, ¿no?, de que los museos no controlan el contexto, y las imágenes en Internet definitivamente no van a ser leídas según todos los textos que estos académicos habían preparado sobre la banalidad del mal, sobre que cualquiera de nosotras podría estar debajo de esa capucha del Ku Klux Klan, ¿no? El público era muy probable que no fuera a hacer esas lecturas. Y repito, pues no es que el público sea tonto, sino que como iba a ver las imágenes, pues iba a ser en Internet, no adentro de un museo. Y pues es obvio que a la luz de la supremacía blanca que todavía se vive en Estados Unidos, pues iban a hacer estas lecturas que hay gente que considera o les llama tal cual lecturas paranoicas, que es cuando tú ves una obra de arte o una imagen, para ti lo más importante es señalar cuál es como la cosa perversa, la cosa oculta que tiene que ser mostrada a todo mundo y señalada, e indicar cuál es el problema con la obra de arte, ¿no? Y pues bueno, los museos prefirieron postergar la exposición para evitarse problemas. Y yo no es que quiera defender a los museos de ninguna manera, pero en cierta medida entiendo lo de querer evitarte el problemón, porque yo creo que como audiencias sí somos muy, muy duras y muy intransigentes al error, incluso, que es lo que mencionábamos de la cultura de la cancelación, y lo que decían, ¿no? Muchas veces ni siquiera es que tú cometes una equivocación, es cómo se interpretó lo que dijiste, o cómo se sacó de contexto, ¿no?, lo que dijiste.
Y pues varios artistas hicieron una carta donde le pedían a todas las instituciones de la Expo que la tenían que hacer en las fechas que ya estaba planeada, y justamente mencionaban esto, de que tienen que hacer el trabajo necesario para presentar las obras en toda su profundidad y complejidad. Y estábamos hablando de eso, de las cédulas, o lo que decía Fernando, cuando fueron estas personas de pueblos originarios y bailaron dentro del museo y tal. Pero yo ya me pregunto si los museos realmente pueden presentar el arte en toda su profundidad y complejidad, si esto es verdaderamente posible, o ya no es posible, o si alguna vez lo ha sido, porque también pienso en otro caso que se sucedió en Argentina, de una obra de Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña, la de dos amerindios no descubiertos visitan Argentina, que fue del 94, y pues obviamente es ellos se ponen adentro de una jaula como si fueran animales prácticamente, para ser observados por la audiencia en la calle, fuera del museo, y utilizan ropa que la asocias como con vestuarios de pueblos originarios, pero no era como ninguna ropa real, y pues estaban parodiando toda esta cuestión de los zoológicos humanos, que claro que existieron, el hecho de que ellos son, uno es chicano y la otra es cubana, y cómo todo el tiempo son como percibidos en el mundo del arte en Estados Unidos, que es donde se desenvuelven, todo el tiempo son percibidos como exóticos, y estaban justamente, es una obra que hoy la llamaríamos como crítica decolonial. Y bueno, lo que hizo la audiencia, y a mí me pareció bastante lamentable, la audiencia del museo, bueno, estaba muy molesta con el museo y les estaban diciendo racistas. E incluso les decían algo que a mí se me hacía súper atrevido, así de, investiguen por favor qué es un zoológico humano. O sea, como si Coco Fusco, que, bueno, ambos siguen vivos, ¿no? Pero Coco Fusco es una figura que, pues justamente, ella es americana, y todo el tiempo está criticando esta exotización en el mundo del arte y los efectos de la colonialidad, ¿no? En países como Cuba, y que ella, como que te atrevas a decirle, investiga que es un zoológico humano, y dije, es que esto no es posible, es claro que ella sabe lo que es un zoológico humano, lo está parodiando en su obra. Y después sucedió algo que a mí también, no sé, no me cabe en la cabeza. Bueno, hablando esto del contexto, lo que el museo había preparado entre sus muchas actividades eran unos videos de artistas hablando de la pieza y de otras obras de la colección. Y uno de estos artistas es mapuche, Sebastián Cafulqueo. Y Sebastián Cafulqueo es mapuche, pero bueno, él es rubio. O sea, puede ser mapuche de un pueblo originario y ser rubio, no es una contradicción. Y bueno, las audiencias estaban así de, están subiendo este video nada más porque quieren limpiar su culpa. Y Sebastián Cafulqueo, ¿por qué lo escogieron a él? Es porque es ni siquiera parece de un pueblo originario, que es como algo súper racista decirle a alguien, no eres de un pueblo originario porque eres rubio. Y bueno, todo esto para decir que quizás no todas las personas que estamos aquí, bueno, Fernando sí, trabajan con museos o tienen algún puesto en el museo o está vinculado con el museo, pero todas somos audiencias. Y en cierta medida todo esto de los museos que tienen miedo incluso de exponer algo como fue el museo, bueno, todas estas instituciones que no quieren mostrar la obra de Philip Buston, pues en parte es porque creo que las audiencias podemos ser barras bravas, ¿no? Que son como, no sé si sepan lo que es una barra brava, y yo supe yo supe hace muy poco, pero justamente sí, Fernando, ya traes tu, ¿es de One Piece tu espada? ¿O de qué es? Altas cuartos. Sí, en serio, yo siento que las audiencias podemos ser barras bravas y totalmente intransigentes, y vivir todo en una lucha de el equipo A, el equipo de fútbol A contra el equipo de fútbol B. Y creo que ya estoy desvariando. No sé si alguien quiera retomar alguna de mis ideas. Bueno, yo querría recordar, Baby, la pieza de el performance de Guillermo Gómez Peña y Coco Fusco. Se monta originalmente en el año 1992 y se hace para un evento muy concreto, que es cuando tiene auténticamente un sentido más intenso. Se hace para el quinto centenario. Se presenta en el sitio más emblemático en el que se puede presentar, que es la Plaza de Colón de la ciudad de Madrid,
debajo de la estatua de Cristóbal Colón. Es un proyecto que traen a través de una empresa, bueno, de una productora que es hispano-británica y se presenta en Madrid y en Barcelona. Yo vi la presentación en directo, tanto en Madrid como en Barcelona, en el 92, y bueno, hacen esa presentación que luego, claro, con lo que pasa en la historia del arte, ¿no? Y en el propio proceso del arte, como decimos, que va tomando otras lecturas, la diferencia de verlo en un espacio público, en Madrid, en una plaza de Colón, que la gente tiraba monedas y que creían que efectivamente eran unos, o sea, no se veía como una pieza de museo. O sea, la gente no entendía que era una obra de museo, entendían que era que en Madrid, con motivo de la celebración que en España era de la conquista de América y en América era vista en América Latina como casi una provocación, o en algunos lugares se lo tomaron absolutamente a mal, y en otros lugares se tomaron, les dio exactamente igual. También sabemos, por ejemplo, las actitudes recientes, ¿no? Como López Obrador ha hecho declaraciones pidiendo que España se disculpe, es decir, que todavía este tema trae consecuencias, se han tirado estatuas, ¿no? Derribado estatuas de españoles, tanto en América Latina. El debate sobre la conquista ha sido importante, ¿no? Y también desde Black Lives Matter también ha habido muchas esculturas también de racistas o consideradas racistas en los Estados Unidos que se han desmantelado. También tuve la ocasión, cuando antes se hablaba de Habacuc, yo conocí a Habacuc en persona en la puerta de su galería, una galería con la que colaboraba, se llamaba Gamma Gallery, que dirigía Jacobo Carpio en Costa Rica, en San José, y le conocí cuando él precisamente pretendía ser el Santiago Sierra de Costa Rica, es decir, que Santiago Sierra normal que le interese porque él quería hacer una cosa parecida. Habacuc, el debate sobre la pieza del perro, sobre el que ha sido un libro entero, que el perro no murió, que el perro vivió, no sé qué, no sé cuánto. Es un debate interesante. Cuando hagas el debate con Habacuc me gustaría entrar, porque yo conozco bastante a Guillermo Vargas, que en Wikipedia sale presentado como el artista más odiado del mundo. Es decir, él tiene un marketing que es el más odiado del mundo. Pero él, con independencia de lo que luego es, también vende y se apoya y consigue crear escándalo, porque también hay que decir, yo hoy cuando lo anunciabas en Instagram apelaba al famoso tema de Rafael, escándalo es un escándalo, ¿no? Que es un tema de escándalo, para decir que hay un escándalo, escándalos en el arte, algunos promovidos por los propios artistas, porque la estética del shock a veces busca el escándalo. El propio Marcel Duchamp va a activar en torno al ready-made Fontaine, va a activar el famoso caso Remut, es decir, que él va a hacer con Stiglitz, en la revista va a crear un escándalo de algo que pasó totalmente inadvertido, porque la obra nunca llegó ni siquiera a exponerse. Por lo tanto, la dinámica del escándalo es también algo que genera un marketing y unos rendimientos en los comportamientos artísticos. Y hay muchos artistas que buscan denodadamente causar provocación o realizar una provocación de escala tal que al final les pueda producir rendimientos de alguna forma, ¿no? Y yo creo que en lo que estábamos diciendo, sin duda hay que pensar, y yo creo que es interesante el debate, la cuestión de cuáles son los límites y las formas interpretativas, también cómo valoramos las opiniones poco tomadas en cuenta. Por ejemplo, es muy curiosa la opinión de alguien que tiene un papel importante en Balthus, que es la opinión que tiene su viuda. Cuando se creó toda la polémica y todo el debate sobre la exposición, sobre el intento de retirada de la obra del Metropolitan, la viuda de Balthus va a lanzar una serie de opiniones bastante duras. Setsuko Hideta, una mujer japonesa, hay muchas fotos de ella, ¿no? Vestida con traje ceremonial en el gran chalet, en la gran casa de campo que tenían en Suiza. Y cuando se hace la exposición de la Fundación Wegeler en Suiza, en Basilea concretamente, se pone un tablón y se busca por todos los medios. La Fundación Wegeler no quiere que haya la polémica que había en el Metropolitan. Entonces buscan que la gente cuente o dé cuenta de lo que opina y de lo que le interesa y de lo que les importa, y se crea allí pues toda una especie de expresión o expansión de las opiniones sobre qué dicen con respecto a la exposición. Cuando llega la exposición, que ya va rodeada del escándalo, desde el Metz, desde la Fundación Wegeler, cuando llega al Thyssen-Bornemisza, dirigido por Solana, por Guillermo Solana, que no tiene que ver con el pintor, ¿no? Va a hacer una declaración la viuda que dirá la siguiente. Se pregunta a ella, ¿hablamos de arte o hablamos de otra cosa? Esa es una cuestión que a veces aparece aquí en los debates, ¿no? Que tenemos la cuestión de, ¿pero se está hablando de arte o hablamos de arte o de otra cosa? Y dice la viuda Shizutsuko Hideta,
si hablamos de otra cosa, me parece muy bien. Todo el mundo puede opinar, aunque a mí me da igual lo que piensen. Luego citó el famoso pasaje de la vida es una sombra que camina, un pobre jugador, la vida es un idiota, full of song and fury, lleno de ruido y furia, que no significa nada, que como todos sabemos pertenece a Macbeth. Bueno, esa declaración que hace la viuda es muy llamativa, porque la pregunta, bien, ¿hablamos de arte o de otra cosa? Es también de qué hablamos cuando hablamos de arte y por qué consideramos que ciertas cosas que solemos decir en torno al arte no pertenecerían al arte. A saber, cuando hablamos de política, cuando hablamos del contexto, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de feminismo, no faltan, y así sucede en el chat, gente que hace comentarios, muy interesantes leerlos, en los que viene a decir que nos estamos yendo por las ramas, que no estamos hablando de arte, que estamos solamente haciendo la típica retórica demagógico-política o que no nos atenemos a la calidad y al carácter técnico específico de las obras de arte. Yo creo que es que la viuda cae en el error y en el horror mayúsculo. Y es que ella cree que hay algo que es el arte que tiene carácter autónomo y que no tiene que ver con aquello que ella llama otra cosa. Y por tanto dice, todo el mundo puede tener su opinión, pero me da igual lo que piensen. Yo creo que es fundamental no pensar de esa forma, es decir, porque no te puede dar igual lo que piensen los demás. Es decir, nos dedicamos al arte y nos dedicamos a estas cuestiones para tener en cuenta lo que piensan los demás y sobre todo para entender que el arte tiene que ver con eso que llama la viuda otra cosa, es decir, que el arte es permanentemente algo que tiende a ser otra cosa y por tanto, claro que la obra de Balthus con esa perversión a la que está sometida en tanto que obra inscrita en la dinámica de lo histórico tiene que incitar a que se piensen unas cosas las otras y diferentes unas con respecto a las otras. Es decir, es ahí donde aparece, como siempre, lo que decíamos de la crítica de arte, que tiene que ser parcial, apasionada y política, pero es que la mirada del espectador focaliza problemáticas en cada momento diferenciadas. Y, por supuesto, hoy, claro que estamos viendo las obras de arte desde los debates actuales, desde la emergencia de otros saberes y de otras prácticas discursivas. No sé si habéis visto la espectacular conferencia, bueno, realmente fascinante conferencia que dio Paul B. Preciado ante la École du Camp Freudien, ante la Escuela del Campo Freudiano en París. 3.500 psicoanalistas invitan a Paul B. Preciado a una conferencia y se presenta y dice, yo soy el monstruo que vosotros me habéis obligado a ser. Y entonces plantea la pregunta, ¿hay aquí algún psicoanalista que se defina como homosexual, como trans? Es decir, ¿hay alguno que no pertenezca al régimen patriarcal? Y en la conferencia dice, hoy los cuerpos antes excluidos del régimen patriarcal y colonial y del paradigma de la diferencia sexual hablan y producen conocimiento por sí mismos. Los movimientos del Me Too, del Ni Una Menos, del Black Lives Matter, los movimientos de vida independiente, indígenas, inmigrantes, están introduciendo sin duda cambios decisivos que hacen imposible seguir legitimando las cosas de la misma manera. Es decir, no se puede hablar de las cosas de la misma manera ni como en el siglo XIX, ni con la vanguardia, ni como en la posmodernidad, ni como se hacía en un cierto momento. Sobre todo lo que se está es mostrando una y otra vez las características necesarias, inevitablemente ideológicas de las obras de arte. Es decir, se dice siempre, no podéis tratar las obras desde el punto de vista de la ideología, pero es que el arte pertenece al campo de lo ideológico y hay una ideología estética y no, ignorarlo eso es sencillamente pues estar en una actitud que ni siquiera corresponde a la popular, que es una de las posibles ideologías estéticas. Por tanto, hay que tomar en cuenta todos los factores de violencia sexual, de racialización, de políticas estructurales, de relación con los animales, de las cuestiones ecológicas. Y eso me parece un asunto importante. Que lo suscite o no un debate sobre Balthus es algo con lo que yo he mostrado mi cierta discrepancia, pero surge cuando surge. Por ejemplo, se canceló también el centenario de Luis Ferdinand Céline, un grandísimo escritor, uno de los escritores a los que yo más admiro, colaboracionista durante el régimen de ocupación de los nazis en Francia, y ya decidieron que no se hacía el centenario. Se canceló, como ha señalado Baby, la exposición de Philippe Gaston. Y ha habido algo que dijo Baby que era muy curioso. Claro, los museos tienen ahí preocupación para no meterse en estos problemones, ¿no? Venías a decir, estos son problemones, no se quieren meter en esos problemas. Pero es que la obligación del museo es meterse en esos problemas. Es decir, el museo tiene una obligación política y una obligación histórica y una obligación epocal del presente, que es abordar esos problemas y abordarlo posicionándose y explicitando cuál es su posición y evitando, como también ha dicho Rafael, que lo comparto, convertirlo eso en una especie como de llamada de atención que ya puntualiza, dirige y vectorializa la interpretación que tiene que tener el espectador. Yo me he negado en muchas ocasiones, en exposiciones que he hecho como comisario, a que se ponga la cartela de marras de las obras que hay en esta sala pueden dañar la sensibilidad del espectador. He hecho exposiciones, por ejemplo, de Juan Hidalgo,
en la tabacalera que me llegaron, por favor, pon esto. Y dije, no quiero ponerlo, es que me niego a ponerlo. Primero porque le estás metiendo un condicionante que no quiero que se ponga así. Es decir, ¿por qué si es una exposición de un artista homosexual que aparecían elementos de la cultura homosexual lo tengo que poner y no se pondría en una obra de un artista que perteneciera al régimen heteropatriarcal dominante? Es decir, ¿por qué lo tengo que hacer de esa manera? Y también, que es algo que supongo que algunos saben, yo hice como 5 películas porno y he estado muy metido en la industria del porno. Es más, estoy condecorado y condecorado al lado de algunos que algún papel tienen, como Rocco Siffredi, como Nacho Vidal, con los que conozco y con los que he colaborado, y tengo muy claro también ese papel. Perdón, perdón. Esto hay que aclararlo porque, ¿Cómo has claro, colaborado? no, Solo o sea, por curiosidad. no puedes soltar esto así. Perdón, ¿Ibas vestido de león también o cómo? iba vestido, no, con la capucha. Mira, un día ya te lo dije ayer, tienes que entrevistar a Domingo Sánchez Blanco, que lo conoce muy bien Rafa López. A nosotros nos invitó el gran productor de cine porno de este país, Antonio Marcos, a que fuéramos a la filmación del primer porno western que se hacía en España, que se hacía en el Mini Hollywood de Almería, donde se filmó La muerte tiene un precio y las películas de Sergio Leone. Entonces fuimos allá. Y yo, que salgo en esa película, lo pasé realmente fabuloso. Por eso a mí me encantó la exposición de Larry Sultan, que comentaba Rafa, me parece una exposición magnífica, las fotos que hace, porque esos tiempos muertos del porno los conozco al dedillo. O sea, eso es parte de mi vida. Es decir, ese momento en el que salen los tipos empalmados por un pasillo con las cartas de póker en la mano, en la que viene otro con un botellín, en el que vienen ellas con pues bueno, en pelota picada, te sientas a charlar, o sea, pierdes, es una cosa bastante curiosa. No hay perversidad ninguna, porque hay un despelote tan grande que cuando te provoca es cuando aparece un tío vestido, como una playa nudista, que aparece un tío de traje y dices, anda, mi madre, viene de traje. Es decir, eso es provocador. Te aparece un tío con el traje, con los pantalones, pero, por ejemplo, en el porno, estar empelotado y estar de esa manera es normativo. Es decir, y entonces nos pidieron, y yo lo hice encantado, que hiciéramos una serie de películas porno. El ciclo se llama Pornopulsión, y Domingo hizo una de las pelis, la otra la hizo Enrique Martí, Bernardí Roig, Hanna Leo, y es un ciclo de películas que hay de todo, hay de todo, hay hasta folleteo con muertos, es decir, que es que yo acumulé tal cantidad de denuncias porque se transgredieron todos los límites. Entonces, hay un ABC, es uno de los primeros pornos, digamos, hechos como un abecedario de los distintos comportamientos subcondicionantes, los tabús que los rodean. Y a mí, ¿qué me interesaba? Me interesaba el patrón normativo. Es uno de los campos artísticos que tiene más claras las normas. Por ejemplo, el plano famoso de mostrar el dinero, que lo conocéis todos, que lo sabéis todos, es el plano en el que se eyacula y se tiene que eyacular fuera del ano, fuera de la vagina, para que se vea que hay efecto de realidad. Pero es un efecto de realidad también construido, es decir, también, bueno, no os voy a excitar más de lo que estáis, pero quiero decir, es un asunto que tiene su aquel. Si queréis algún día, vemos también qué es lo que pasa ahí en esa dinámica, que tiene que ver con lo que también la gente dice, no, esto es pornografía, con perdón, que la pornografía tiene que ver con la escritura de los detalles, con unos efectos de realidad. Y hoy, en realidad, en el tiempo presente, pues hay una norma de Internet, ¿no?, que dice, donde hay Internet hay porno. Es decir, donde hay conexión llega el porno. Es decir, nosotros 5, en realidad, nos dedicamos a la industria del porno. Es decir, el de más antiguo, digamos, vigor en el porno es el doctor Soriano, que tiene pinta de director de películas, vamos a decirlo así, más serias, gores, o que digamos él tiende más al tema porno gore grunge, y Baby hace un porno intelectual, digamos, de tendencias anglosajonas. Rafa López hace un porno charro que incluye animales, cochinillos y hasta matanza, y tú eres un Primaveras que haces un porno que ni excita. Es decir, o sea, yo hago un porno animalista, nos dedicamos al porno, hacemos estas tertulias solo como un clickbait, como un anzuelo, para que vayáis a ver el porno guarro que nosotros hacemos, porque en realidad nos dedicamos a eso, es decir, a estar todo el día. Cuando decía Rafa, que lo ha sugerido, no, es que hay gente que le gusta ver pajearse a Santiago Sierra, nosotros, es decir, somos, parecía que éramos cubanos, éramos nosotros, pintados de mulatos, estábamos meneándonos en Cuba. O sea, vamos a ver, esta cosa de ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué se dedica uno en Internet? Pues a meneársela. O sea, ¿de qué va todo YouTube? Pues es un mundo de onanistas,
de pajeadores profesionales que se dedican desde la más tierna infancia a meneársela de alguna manera y ahora han encontrado un sitio para tocársela todavía más. Por tanto, que nadie se escandalice. Cuando uno desde pequeño, eso lo decía un amigo mío, la colección artística no se empieza en el museo, se empieza en el bolsillo. Entonces una colección es las cosas que te metes de pequeño en el bolsillo y vas metiendo una piedra, una rana, un grillo, un trozo de cristal, una canica, un juguete. Un día el bolsillo se te raja, se te abre un agujero en el bolsillo de tanto meterte cosas y entonces metes la mano y te tocas la propia cosa. Cuando ya te das cuenta que tocas el acto o tocas tu propio sexo, te das cuenta del placer que proporciona. El arte tiene un componente erótico esencial, tiene un componente de excitación, tiene un componente de voyeurismo, pero es que es un componente que tiene que ver con el carácter erógeno del arte. Cuando he dicho antes, me ha parecido interesante, yo me quedo a veces con chorradas. Soriano, el que tanto admiro, ha dicho, el feminismo tiene una extraordinaria envergadura. Y yo cuando he ido a envergadura es que no he podido escucharlo porque me he quedado clavado. Envergadura. O sea, joder, la es un poco cruda. O sea, entonces, hoy todo tiene su envergadura y a veces su envergablanda. Es decir, y entre la excitabilidad y la falta de excitabilidad van las cosas. Por tanto, que Balthus, hay gente que viendo una pintura de alguien que sueña introduzca una pesadilla de que era una incitación a la pederastia, eso habla de nuestra época. Es decir, Marc es una visión de nuestra época. Es decir, yo creo que el momento en el que una forma casi como era todo el mundo de Balthus, que era la herencia que tenía de Rilke, que es un mundo casi angelical, sublimador, es un mundo de lo sublime infantil, de lo sublime adolescente. Es decir, hay quien dice, no, es que se parece a la Lolita de Nabokov. No, perdón, la Lolita de Nabokov es mucho más perversa que toda la pintura de Balthus junta. Es decir, es más perverso Lolita, la ninfomanía, la ninfología, que todo lo demás. Pero ya creo yo, si alguien ve perversidad en Balthus, gracias por introducir ese coeficiente, porque ese coeficiente dota a la obra de una intensidad de la que carecía. Entonces yo creo que en el caso de Philip Gaston, los que vieron preocupante que pudiera aparecer un racismo del Ku Klux Klan a través de las películas de Philip Gaston, ¿cuándo lo hicieron? ¿Cuándo hicieron esa cancelación? Pues amigos míos, en el tiempo de Donald Trump. Estaba gobernando Donald Trump y estaban allí con Donald Trump agitando las banderas, ¿no? Y América vuelve y America First y no sé qué, y se vieron una capucha del Ku Klux Klan y tenían de presidente a un tío racista hasta el extremo y no les parecía preocupante. Cuando hizo Sierra la pieza de la que habló Rafa y termino, Penetrados, se llama esa pieza la hizo para Washington. ¿Y para qué la hizo? Era un homenaje a la toma de posesión de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Y esa obra es muy buena, porque lo que os voy a decir, nos va a gobernar por fin un afroamericano, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Pero qué problema hay? Que no es negro. Es decir, que es un afroamericano que no es negro, que es afroamericano pero no está racializado, porque el menos negro de los sujetos de la historia de los Estados Unidos a lo mejor es Barack Obama, con perdón, porque muchas veces nos quedamos como Trafas de Salamanca. ¿Qué es en Salamanca lo más importante? La rana de la fachada plateresca de la universidad. Joder, es una pornografía total. Esa es la gran perversidad. Vamos a ver, lo más perverso, hagamos un debate sobre la rana de la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca. Todo el que vaya a esa plaza buscan una miserable rana que además ya sabe todo el mundo dónde está, porque está de verdad y ya viene marcado que si en la cabeza de un cráneo y no sé qué coño. Y entonces dices, una fachada plateresca que es reducida a un montón de idiotas, que yo formo parte de eso, que eso sí que es la vida es un idiota, que no significa nada, buscando una rana en una fachada plateresca, eso es muy inquietante. Es decir, yo creo que hoy tenemos es normal que nos dediquemos todos al porno, porque no hay ninguna razón para dedicarse a otra cosa. Solamente podemos dedicarnos a eso, a una gimnasia que termina en un espasmo. Es decir, solamente podemos buscar eso, momentos de transición, tratar de conseguir una erección. La erección es mesiánica, es una cosa del pasado, y por tanto inyectarnos Viagra o directamente algo en el miembro y conseguir una erección momentánea. Y en ese momento ya
cantar el cara al sol. Es decir, yo creo que cada vez que consideramos... Venga, vamos allá, va. Ya va lanzado. Fernando ha dicho, venga. No, ¿por qué no? Mi última intervención. Voy a ver cuántos elementos puedo mezclar aquí. La rana de Salamanca, el cara al sol, la erección, el no sé qué. No, pero bueno. Joder. Ahora se entiende lo del sable. Ahora se entiende lo del sable y se entiende lo de la capucha, se entiende todo. No, perdona. Bueno, la capucha no me la pongo porque me calienta demasiado las orejas. Pero bueno, traía el sable porque es este sable como de Piratas del Caribe. Pero el próximo día vamos a hablar de armas de destrucción masiva en la cultura. ¿Qué es lo que ha sido las armas de destrucción masiva? Ok, vamos a pasar a Soriano ya. Vamos a darle voz. Ay, doctor Soriano. Pon un poco de cordura aquí. A ver. Ahora confiesa que pertenece al porno y me quedo muerto. Ay. El micro. Soriano, estás con el micro apagado. Creo que Ahí. estaba viendo los mensajes y me parece curiosísima la cantidad de incongruencias que sistemas estéticos pueden meter en una sola frase. Me parece espectacular. Pero creo que es interesante porque también establece un punto relevante en todo este pleito. Y dice este señor: debajo de la falda de monja de la o del artista feminista contra Baltus se esconde la subversión políticamente correcta que defienden Soriano y Castro. Y es extraordinario porque además del sinsentido que es en sí mismo, hay una parte interesante que es subversión políticamente correcta. O sea, está estableciendo que el Estado políticamente incorrecto es el que sostiene a Baltus y que la búsqueda de corrección política es la que está tratando de tirar a Baltus de un Estado que defiende lo incorrecto. No creo que sea así. Creo que de hecho la estructura cultural, política, estatal, más o menos disimuladamente o hipócritamente, trata de ser políticamente correcta para quedar bien con el público. O sea, no creo que vaya por ahí. Pero sí establece el tipo de persona que está en contra de que se cuestionen estas cosas. El conservador que no cree ser conservador, porque se siente tan en desventaja frente a una ola que cuestiona valores ya hechos y a partir de una actitud que no está dispuesto a cambiar valores ya hechos en pos de una autoproclamada superioridad moral o intelectual, que descalifica patológicamente todo tipo de cuestionamiento hacia la estructura hecha. Y esto se ve mucho en los extremos de la discusión absurda. La molestia sin argumentación, con sinsentidos, para preservar estructuras que no te atañen particularmente. Porque mucha gente que defiende Lolita no ha leído Lolita, ha visto la película en el mejor de los casos. No vamos a ponernos a comparar Lolita o la historia del ojo con Baltus, porque las estructuras son distintas. Y yo creo que hay una gran ignorancia en ambos bandos, que es lo que limita la reflexión. Y yo estaba pensando ahorita en un ejemplo que dio Castro sobre Celis. Y creo que es importante, bueno, ¿sabes qué? Ya no vamos a conmemorar el aniversario, pero no por eso lo vamos a dejar de leer. Y creo que pasa con Heidegger, ¿sabes? O sea, Heidegger es alguien que fue nazi, ¿qué tal? Pero su obra era de una magnitud tan extraordinaria que se sigue leyendo a Heidegger, pero no se conmemora el aniversario de su adhesión al nazismo, ¿sabes? O sea, como que se puede separar al Heidegger nazi, que sí existió, del Heidegger que dices, bueno, sí era nazi, pero esto que escribió está muy cabrón. Y creo que eso es importante también, o sea, no descalificar por los eslabones más débiles, que es lo que hacen los cobardes, sino cuestionar por los eslabones más sólidos, que es lo que hace el intelectual. Ok, Heidegger nazi, pero ve esto, o sea, y te digo, yo creo que con Celis va a ser así. ¿Sabes qué? A lo mejor no deberíamos de festejar su cumpleaños como una fiesta nacional, pero pues tampoco hay que dejar de leerlo. El tipo es un intelectual muy severo, ¿no? Y yo creo que a la discusión en las artes le falta un poco esa madurez.
Sí, bueno, ¿qué aportó realmente este autor? Y no me refiero a la madurez de, porque vi cómo levantó los ojos Castro, del sistema crítico, sino al del público general. Tal vez la filosofía tiene un público un poquito más intelectual, un poquito más complejo. O sea, no cualquiera lea Heidegger, pero sí cualquiera se siente con derecho a cuestionar a Baltus o a defender a Baltus cuando realmente no conoce demasiado de Baltus. Solo ve que aparece alguien diciendo hay que censurar. No, porque eso es de, ahora te digo que somos, de subversiones políticamente correctas. No sé qué chingados quiere decir eso, ¿no? Pero incluso se inventan nombres para que tenga más redundancia su postura. Y yo no sé si va por ahí, digo, si va por esa línea, el tipo de mesas redondas que estamos haciendo, pues a lo mejor deberíamos de dejar de hacerlas o directamente de hacerlas en otro contexto, ¿sabes? Porque incluso cuando Castro habla de pornografía y la autoproducción pornográfica de la que somos partícipes, hay una pizca de ironía que corresponde a un comentario que aspira a crear una metáfora de algo. Pero si lo que estás escuchando es, no, es que Castro dijo que hace pornografía, seguro por eso viste de León, uy, no nos hagas eso, ¿sabes? O sea, sube un poco el nivel, especialmente si presumes de ser un entendido de las artes. Y si no, ¿cómo se produce el deseo en que el público trate de documentarse más, trate de ser más reflexivo? Yo creo que eso es una duda que todavía no se ha resuelto, ¿sabes? O sea, el asunto de formación de públicos para las instituciones, para los artistas, creo que todavía no se realiza. Y tú mencionabas esta pieza del perro, que yo insistiría en que hay que revisar, porque a mí no me casa esa versión que tú dices, pero bueno, se zafó la bolladura. Yo no estoy tan seguro, pero se me ocurre otro ejemplo que sí está muy documentado, el de Sildo Meireles en Iradiente, Tótem, monumento al preso político, donde quema 10 gallinas vivas para hablar de los presos políticos, que creo que fue en los 70s, algo así. Y yo siempre he pensado que hubo un momento clave en la historia de la humanidad, la historia reciente, en que ese tipo de obras tenían un sentido, ¿sabes? O sea, tenían un sentido porque el modo en que se estaban matando personas en Chile, en Argentina, en Asia, en estados totalitarios del mundo, en las dictaduras, toda la situación de la Operación Cóndor y tal, propició una respuesta violenta del artista donde quemar 10 gallinas vivas parecía irrelevante en comparación a las grandes masacres que se estaban haciendo. Pero creo que este punto es uno donde se ha pensado, ¿y si eso funciona? O sea, sí quemar 10 gallinas vivas ilustra mejor el punto que clavarme los testículos a la Plaza Roja, porque por ahí, en vez de llamar la atención a que cuestionen si está bien o mal que se maten presos políticos, lo que logro es que se venga una ola encima de mí porque maté 10 gallinas, porque esa es la actualidad. Y yo creo que el artista actual, inteligente, si quiere que su mensaje llegue a más personas, tiene que encontrar los modos en que llegue a más personas. Que por ahí el maltrato animal no es uno de ellos. A lo mejor el tatuar inmigrantes o el caminar encima de inmigrantes sí tiene más sentido porque la gente tiene menos empatía por las personas que por los animales. Pero si tu mensaje es político, tienes que encontrar el medio por el cual puedas comunicar ese mensaje, que no va a ser el mismo que en los 70s, que no va a ser tal vez la pintura. O sea, si tú quieres hablar sobre las situaciones de abuso de la iglesia en contra de niños, a lo mejor la pintura sí es un buen medio, porque hay una larga tradición del uso de niños desnudos. Por ahí esa sí puede ser. Pero cada artista necesita ser más inteligente en cuanto que su mensaje aspire a ser más complejo. Si tú lo que quieres es pintar mujeres, hombres desnudos, esculturales, tomando el sol en la playa, también se vale. Pero si lo que quieres es cuestionar el capitalismo, tienes que darle un plus ultra a eso, ¿sabes? Y te digo,
en esa misma idea, si tú lo que quieres es cuestionar inteligentemente que una obra de arte se exhiba o no, tienes que dar argumentos más duros que tu propia soberbia, que tu propia egomanía, que tu propio sentido de lo que crees que está mal o no está mal. Porque aquí dicen, bueno, ¿y quién le dice a la masa que está bien o que está mal? Pues podríamos empezar desmenuzando por qué es terrible por qué es terrible quitarle derechos a los gays o cosificar a la mujer o cuestionar a los trans como seres humanos. O sea, hay como cosas muy básicas que hacen algunos estados, que hacen algunos tipos de pensamiento, que podemos decir, bueno, si tú crees que está bien que maten a alguien por su inclinación sexual, eso a lo mejor está mal, ¿sabes? O sea, podríamos empezar por cosas muy básicas. Oye, es que yo creo que los niños tienen que servir de fuerza de trabajo porque son niños. Bueno, a lo mejor podríamos cuestionar eso. Oye, es que yo creo que debe de haber libertad sexual para casarse y fornicar con niños y con animales. Bueno, podríamos tener una convención de que eso no está bien, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de decir está bien o está mal una acción tan particular, no, sino como realidades generales. Ya llegamos a la convención que en la conquista fue un debate, oye, ¿y los mexicanos tendrán alma o no? No, pues quién sabe, ¿no? Bueno, ¿qué tal que sí? Oye, los negros no son humanos, son animales. Si seguimos en esos términos de discusión, pues entonces sí que se siga haciendo lo que se quiera, porque seguimos siendo una sociedad muy, muy, muy bruta. O sea, incluso en la ironía, en la comedia, hay inteligencia. ¿Por qué estamos tan rezagados? ¿Por qué estamos tan interesados en mantener la discusión respecto a blanco y negro, cuando la misma pintura se basa en la magnificencia de tonalidades? O sea, yo reclamo formación de públicos para los que tienen esa responsabilidad, responsabilidad de los artistas, especialmente de los que quieren tratar temas importantes. Por ejemplo, la obra que hace Tania Bruguera. La obra que hace Tania Bruguera es extraordinaria, brutal, establece por qué se utiliza a sí misma. Hay un gran sentido. Probablemente la obra de Tania Bruguera es una de las obras más inteligentes que se han hecho en los últimos 50 años. Es extraordinaria. ¿Por qué no exigimos de los pintores que en vez de desgarrarse las vestiduras para preservar estructuras de hace 100 años, bueno, pues dime qué es lo que debería de hacer ahora, qué es lo que se debería de admirar, por qué? Yo digo, hay que subir el nivel de la comedia. Ya la comedia de acción ya pasó. Ya no es gracioso que alguien le pega a otro y suena un ruido y se cae. Y aún así te ríes del gordo y el flaco. Te ríes de Chaplin. Tiene su época, pero no es nuestra época. Tiene que haber comedia de calidad como Castro hablando de pornografía y vestido de león mientras está metiendo veladamente temas para burlarse de algunos comentarios que hay en el chat. Tiene que ser de ese nivel. Y se tiene que pedir que el público trate de entender, aunque no lo logre, pero que trate. Y ya yo con eso cerraría mi participación. Sí, vamos a hacer ya el cierre. Con Rafa ya cerramos. Sí, sí. Y ya tiro el Son las micrófono y me 10:30 voy. aquí. Eso es, yo eso es lo que suelo hacer, ¿sabes? Alguna vez, yo he jugado bastante al frontón, he jugado al frontenis aquí, y entonces como metía una pelota que iba a la esquina y no eran capaces de cogerla, tiraba la raqueta y me salía del campo. Luego volvía, pero bueno. Bueno, voy a decir un par de cosas. Estaba pensando también porque bueno, yo estoy unido a Japón por cuestión familiar. Y entonces estaba pensando en la sociedad japonesa, una sociedad bastante enferma, porque como bien sabéis, el tema de las lolitas, pues allí se lleva un montón. Y entonces, sobre todo el tema del manga y de la representación que se hace, sobre todo de una mujer muy infantil a la hora de estar representada y que muchas mujeres también van vestidas de esa manera. Supongo que porque, no sé, pensarán que así le llama la atención a los hombres. No digo todas, porque muchas también llevan su kimono, ¿vale? Y van vestidas tradicionalmente. Entonces, hay un tipo de estética también
ahí que sé que algún día yo tengo que dedicar también en el curso este de categorías estéticas que estoy haciendo, debería dedicar un día a la estética de lo kawaii, que tiene que ver mucho con Japón, que tiene que ver con la inocencia y con la presentación que hace el país de sí mismo después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y cómo tratan de representar o de dar una imagen completamente diferente, inocente, eh, digamos, con una sensibilidad infantiloide en algunos casos, y cómo aparecen pues, ese tipo de representaciones donde las chicas jóvenes van vestidas con faldas cortísimas y con unos pechos descomunales, que parece que se salen igual que los ojos, que también parece que se salen y que es una técnica que ya utilizan algunos artistas, como por ejemplo, pues no sé, Murakami, por ejemplo, en algunas de sus representaciones. Así que claro, es que este tema es polémico, ¿no? También, porque andaríamos por ahí hablando de esto. Y me gustaría incidir un poco más en el tema porque habéis hablado de las audiencias, y yo tenía apuntado aquí que quién condiciona las audiencias, ¿no? Es decir, quiénes son las personas encargadas de condicionar las audiencias. Yo creo que finalmente son los medios de comunicación los que condicionan las audiencias en base en muchos casos al escándalo, que indudablemente es el síntoma mayor de nuestro tiempo. Bueno, el síntoma mayor de nuestro tiempo es darnos golpes de pecho cuando en realidad esos golpes de pecho son completamente falsos. Y voy a poner un ejemplo. No sé si recordáis hace poco tiempo que aquí en Europa salió un tema porque Volkswagen había trucado el motor de los coches para que no diera, o sea, le salía más barato trucar el motor de cada coche del móvil para que no diera los gases que estaba pues exponiendo a la Emitiendo. atmósfera, porque eran mucho mayores que lo normal, que realmente incidir en el problema y solucionarlo para que la contaminación fuera menor. En los medios de comunicación nos incitan a toda esta idea ecológica, que yo estoy de acuerdo con ella y está muy bien y todo esto, pero nos damos golpes de pecho cuando todas las personas que tenían un Volkswagen, que tenían un coche diésel, supieron que estaban contaminando más y qué iban a hacer, ¿tirarlo a la basura o qué? ¿O seguir funcionando con ello? Cuando el 50% de la población en este país tiene coches de este tipo. Entonces, está bien la estética ecológica, pero es un postureo general, porque en realidad a mí lo que me importa del coche es que me lleve de un lado a otro, que contamine más o menos, pues no sé si estoy en ello, pero que no me lo quiten. Bueno, de hecho, fijaros que la multa que van a poner a Volkswagen jamás se volvió a hablar de ella. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero y muchos puestos de trabajo en juego, y esto es lo que importa, que se mueva el tema y que la cosa funcione. Entonces, esto enlaza con el tema del escándalo, ¿no? Como síntoma de nuestro tiempo y como los golpes de pecho que en muchas ocasiones nos vamos a dar. Y yo creo que aquí, en este tema de los medios de comunicación, la televisión es un grandísimo culpable de la incitación, digamos, al público a condicionar a las audiencias, ¿eh? A las audiencias. Y bueno, Virilio decía que la televisión era el museo del accidente. Pues tenía la razón, porque ahí puedes ver todo tipo de cosas, ¿no? Y Susan Sontag, hablando sobre el tema del morbo principalmente y sobre quién incita al morbo, decía que lo que parece insensibilidad, que es una cosa que tenemos normalmente cuando apreciamos las cosas en televisión, tiene su origen en que la televisión incita y suscita atención inestable por medio de un hartazgo de imágenes. Es decir, no nos sorprendemos de muchas de las cosas que pasan en la televisión y nos sorprendemos por la imagen de Balthus. No me lo puedo creer. Me parece completamente increíble que estemos diciendo en unos casos que sí, que hay que condicionar, y en otros casos que no, cuando podemos ver un edredoning en cualquier programa de Gran Hermano. Es decir, es que a veces me parece una incongruencia. Yo creo que es parte de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es completamente incongruente. Y entonces, bueno, yo por ahí me gustaría, eso es, yo cierro ahí y ahí lo dejo. Bueno, yo no sé, la gente, estoy leyendo los comentarios que van llegando al momento, que ya se fueron del tema otra vez, llegué tarde, ese confusionismo, aquí me no sé qué, yo leo confusión, saludos desde Perú. Bueno, en fin, en general, lo del sudor de Franco, rayitos, bueno, en fin. Am,
Lo del sudor de Franco fue tremendo, Mira, yo no lo sabía mira, y no la sé gente dónde se va está la lanzando. cama. No sé dónde Mira, está muy esa cama, me pensativo. tienes que decir el hotel donde está la cama, Fernando. Porque ese hotel lo mismo ya no existe, porque yo creo que ahí al lado de la Plaza Mayor está un hotel que se llama Espera, espera, Cataluña no, no, Plaza, no, pero eso no. no lo tiene. Un Eso segundo, un sería segundo, un un segundo. hostal, perdón. Me he Que ido, me he vamos a ido hacer del tema, es vamos a que hacer un cierre que son las 10:40. Vamos a sí, hacer un sí, cierre. Que si empezamos a hablar ahora del hotel. sí, sí. De todas maneras, creo que lo comentó. Creo que lo comentó Fernando en el directo de ayer. Creo que salió el nombre del hotel, el lugar y todo. O sea que ahí está dicho. Pero bueno, voy a hacer un cierre y luego sí que muy, muy, muy rápido que diga el nombre y dirección y tal. Porque si no, nos vamos a alargar. Vamos a empezar a entrar otra vez todos en bucle. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer a Baby Solís por haber participado. Espero que te hayas sentido bien acogida en esta charla, que bueno, te la hayas pasado bien. Por supuesto a Fernando, por supuesto al doctor Soriano, por supuesto a ti, Rafa, por haber participado, a toda la gente que estáis ahí en el chat comentando. Ha habido bastantes superchats, lo cual se agradece un montón. Creo que ha sido un debate muy interesante. Yo no sé si nadie sale con una visión clara después de este debate respecto a censurar Baltus sí o no, o sea, sí en plan blanco o negro. Pero yo creo que no se trata tanto de buscar opiniones cerradas como el simplemente el generar reflexiones y que la gente desarrolle el espíritu crítico. Y eso es una cosa que creo que es interesante, que poco a poco se vaya extendiendo cada vez más. Por internet, por Instagram también, ¿no? Como Baby. Es decir, que poco a poco el arte se vaya entendiendo como algo que va más allá de galeristas, artistas, casas de subastas y las dos o tres revistas como Forum o yo qué sé, o todas estas revistas que son así como tan bueno, tan conocidas, pero que en realidad te paras a ojear y casi todo lo que hay es publicidad de galerías y de casas de subastas y de obras que van a salir a la venta que valen millonadas. Pero hay poco espacio para, yo creo, generar espacios como este, ¿no? De pensamiento y tal, de reflexión y simplemente darle vueltas un poco al tema. Y creo que aquí todas las personas que estamos, cada uno desde su lugar, estamos en ello. Gracias a Sistemas Estéticos desde el chat que ha estado ahí muy activo, ha estado ahí repartiendo leña a diestro y siniestro. Y nada más, no sé si hay alguna cosa que queráis decir así muy muy rápida para no extendernos mucho. Para cerrar, si hay alguien que quiera decir algo. El micro, Fernando, el micro. Sí. Me gustaría dar la palabra al Metropolitan, al Museo Metropolitano, dado que la polémica con Baltus empezó en el Metropolitan. ¿Por qué no cerrar con la respuesta que dio después de la reclamación que hizo Merrill y la carta en la que hablaba de eso que hemos citado, el voyerismo, la cosificación de los niños, la incitación a las masas? El Metropolitan dijo que no tenía previsto retirar la pintura. Bravo. Yo diría, bravo. Eso lo digo yo, no lo dice el Metropolitan. Y que no va a modificar la cartela que estaba junto a ellas. También puede decirse hasta ok. Pero dijeron una frase todavía mejor. Dice, la frase del Met es la siguiente: el arte visual es uno de los medios más importantes que tenemos para reflexionar a la vez sobre el pasado y el presente y a motivar la constante evolución de la cultura actual a través de una discusión informada y el respeto a la expresión creativa. Esta es la respuesta del Met. Esa respuesta creo que es ejemplar. Es decir, porque en cierta medida pone sobre la mesa lo que acabas de decir tú, Rayitox, que hay que tal vez sirvan estos debates o sirvan a ciertas actividades que hacemos en YouTube, o creo que las enfocamos por ahí, para ofrecer materiales de discusión, entrevistas, conversaciones. Tú los haces, los cursos que hace Rafael, los vídeos que hace Doctor Soriano, el trabajo excelente que están haciendo en obras comentadas, Baby, Solís y aquello que se está aportando. Y yo creo que tiene que ver con crear espacios de discusión crítica y con espacios y un respeto que no sea una tolerancia represiva, sino crear posibilidades de otras formas del saber. Cuando decía antes, Soriano, y es que a veces estamos tan cerca a lo mejor o compartimos opiniones entre nosotros que parece que estamos llegando al politburó, no somos una especie ya de unanimidad de pensar cosas, aunque a veces discrepemos. Cuando decía que tenemos todos una aspiración que es
a subir el nivel de la discusión, es decir, a tratar de admirar la complejidad de las cosas que tenemos entre manos, no a rebajarlas ni a finalmente convertirlas en una discusión que nos lleve a posiciones de o completa estupidez o maniqueísmo. Es decir, no podemos, y esto lo repite siempre Soriano, favorecer ni potenciar algo así como una difusión permanente de la ignorancia o apuntalar y solamente legitimar y garantizar posiciones que vienen a hacer que alguien diga como es tan común. Eso es lo que yo ya pensaba, ¿no? Hay mucha gente que se congratula y dice, eso que se ha oído es lo que yo ya pensaba. Y lo que yo ya pensaba a veces es que el arte es una tontería, que el arte es una farsa, que hemos perdido el criterio, que no hay criterio, que todos hacen lo mismo, que el conceptualismo no aporta nada, que estamos en un momento de gran decadencia, que el arte no tendría que ser más que el arte, ese tipo de circunloquios, ese tipo de tautologías. Y como decía Wittgenstein, tautologías y contradicciones son parte del simbolismo, no significan finalmente nada. Hay que pensar lo diferente y la diferencia, y pensar es criticar, y a veces es exagerar, y a veces es llevar las cosas hasta un límite de parodia o de algo grotesco o cómico. Y como dice, hay que subir también el nivel hasta del humor que tenemos, porque si solo hacemos interpretaciones literales y no somos capaces de entender hasta las mínimas ironías, nos va a costar mucho ver el mundo salvo con anteojeras. Por tanto, yo creo que lo importante es en estos debates como en los ojos cerrados, que además, como dicen, fue Balthus el que le dijo a la modelo que cerrara los ojos, debajo de esos párpados de esa adolescente hay un sueño, y ese sueño es en cierta medida el sueño del arte. Hay una obra que yo admiro muchísimo del último Picasso, que es una sombra de un cuerpo sobre una mujer que duerme, y la sombra que custodia el sueño del otro es sencillamente la manifestación que el deseo es siempre el deseo del otro. Por tanto, está muy bien que todos los que escriben en el chat hagan a su vez una interpretación fabulosamente perversa de lo que decimos, pero también que entiendan que lo que tenemos que hacer es tratar de aportar criterios, ¿no? Que no son únicos ni están cerrados, pero que son criterios, y buscar conceptos y tratar de generar categorías y hablar desde nuestra, hay que decirlo, especialización también, porque no nos hemos dedicado a trabajar únicamente para convertirnos en más ignorantes, sino para tratar de saber un poquito más, ¿no? Y creo que ese esfuerzo, que siempre lo digo, del viejo Goya, cuando se dibuja con los bastones y pone debajo aún aprendo, que ese es mi lema, aún aprendo, es, por favor, un esfuerzo más, que lo tenemos que hacer socialmente, un esfuerzo más, no para convertirnos, que estoy deseando el libro de Rafael, en masa, porque no somos esa masa, sino para diferenciarnos en algo que no es masivo, que es plural, que tiene que ver con condiciones de deseo, de construcción de identidad, de generación de diferencia, con elementos raciales, con desigualdades económicas, es decir, con muchos factores que intervienen. Por tanto, hoy el tema de Balthus, que no, nos movilizaba hacia una cuestión que a lo mejor es la defensa del pensamiento crítico, una vez más. Y a decir que lo que decía el Met, yo siempre he pensado que cuando sea mucho más viejo todavía, voy a reclamar la dirección del Metropolitan Museum, porque es el único sitio en el que me gustaría estar, allí en ese pedazo de museo maravilloso, y hago aquí la firme promesa, mientras esté bajo mi ejecutoria, el cuadro de Balthus estará perfectamente custodiado. No habrá otra opción que sentir que es un gran canto al voyerismo y a la perversidad. Y pondremos un cartel, aquí que no entre nadie que no tenga intenciones perversas. Esa es la frase del arte. Igual que aquí no entre nadie que no tenga geometría, una perversidad que es encontrar otras versiones del mundo, porque no vamos al arte a confirmar solamente nuestras ideas, vamos a confrontarnos con otras visiones del mundo. Y esto a lo mejor a veces lo conseguimos aquí en YouTube, no sé si lo conseguimos. Pero bueno, en cualquier caso, yo tengo que siempre agradeceros, rayitos, que deis el espacio a vosotros y Baby, que hoy ha sido curioso porque claro, cuando hablábamos, siempre que decimos Baby decimos, esperamos y lo sabemos que seas mayor de edad, no vaya a ser Baby que seas menor de edad y entonces estamos cometiendo delito, porque estamos diciendo cosas ante alguien que es Baby, que es pequeña. ¿Hay alguien más que quiera añadir algo para cerrar? O Baby, tú quizá, o Soriano, Rafa, no sé. Voy a cerrar con una cita. ¿Me dejas? Sí, claro. Venga. Decía Adorno que la eliminación del arte en una sociedad semibárbara y en una sociedad que se mueve hacia la barbarie total se convierte en un compañero social de la propia barbarie. Y yo con eso quiero terminar. Y con estas palabras, con estas sabias palabras, nos despedimos.
Muchas gracias a todas y todos por haber estado ahí una vez más. Nos vemos en el próximo debate, que no sé ahora todavía cuándo será. Tenemos que acabar de atarlo. Estoy, por cierto, esto no os lo he dicho, pero estoy con la idea de hacer una maratón el 28 de marzo, que es domingo. No sé si os apetece participar, sería genial poder hacer ahí entre todos ahí como, no sé, algo así continuo, no sé. Hay que mirar de explorar un poco el cómo, porque todavía no sé muy bien el cómo. Falta la despedida de Soriano, la de extraordinarios, ¿no? Manténgase si no, si Soriano no nos despide con su frase, es que no, Yo, si hay una despedida de si a él le apetece, yo encantadísimo, a mí me encanta la despedida de Soriano. más extraordinario. Si no nos dice eso Soriano, la semana se nos viene abajo. O sea, necesitamos ese momento último en el que nos anima a mantenernos extraordinarios. Pues como quieras, doctor Soriano, ¿te apetece hacer una despedida? Ok. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues esta ha sido una mesa de debate más con Rayitos, Rafael López, Borrego, Fernando Castro, Baby, un servidor, los demás les recordamos, manténganse extraordinarios y nos vemos